Imagínate esto. Te despiertas el lunes por la mañana y, antes incluso de poner los pies en el suelo, tu mente ya está a 1000 por hora. Plazos de entrega en el trabajo, problemas de pareja, estrés financiero, esa conversación pendiente que sigues evitando. El corazón te empieza a latir con fuerza. Sientes opresión en el pecho. Y ni siquiera te has levantado de la cama. ¿Te suena? Hay algo que mucha gente no entiende, no estás roto/diagonal. No eres débil. Simplemente eres humano/diagonal. Vives en un mundo que parece diseñado para robarte la paz y agotar tu positividad. Pero, ¿y si te dijera que en tu interior hay un interruptor, una llave secreta que puede transformar esa tormenta mental en un oasis de calma y serenidad? Este no es un video más de autoayuda con consejos superficiales. Hoy vamos a profundizar en 15 estrategias transformadoras que reprogramarán tu cerebro, cambiarán tus hábitos y te brindarán una paz interior inquebrantable. No son solo teorías. Son herramientas probadas que han ayudado a millones de personas a recuperar el control de su bienestar mental y emocional. Al finalizar este audiolibro, tendrás un conjunto completo de herramientas para controlar tus emociones, mantener la calma en medio del caos e irradiar positividad incluso cuando la vida intente derribarte. Este es el audiolibro 3 de nuestra serie sobre inteligencia emocional, una colección diseñada para ayudarte a afrontar el caos de la vida controlando tus emociones y sin reaccionar impulsivamente. Si te interesa el crecimiento personal y la inteligencia emocional, suscríbete para no perderte el próximo audiolibro de esta serie. Y si te perdiste los audiolibros anteriores o quieres conseguir una copia de nuestro libro sobre inteligencia emocional, consulta los enlaces en la descripción de este audiolibro. Ahora, comencemos. Capítulo 1. La paradoja del control. Aquí tienes algo que te va a sorprender. Cuanto más intentas controlarlo todo en tu vida, más fuera de control te sientes. Sé que suena contradictorio, pero escúchame. La mayoría pasamos la vida intentando ser el director de una película en la que solo somos el protagonista. Nos agotamos intentando controlar el trabajo, las relaciones, la opinión de los demás, el tiempo, el tráfico, la economía, incluso nuestros propios pensamientos y emociones. Pero esta es la cruda realidad. Cuanta más energía inviertes en controlar lo incontrolable, más estrés, ansiedad y agobio te produce. Piensa en la última vez que te quedaste atascado en el tráfico. Probablemente sentiste cómo te subía la presión, apretaste el volante con más fuerza, quizá incluso tocaste la bocina o cambiaste de carril frenéticamente. ¿Pero acaso eso hizo que el tráfico avanzara más rápido? Claro que no. Solo conseguiste sentirte miserable estando atrapado en el mismo atasco. Ahora imagina una situación diferente. Estás atrapado en el mismo tráfico, pero en lugar de luchar contra él, respiras hondo y piensas, esto está completamente fuera de mi control. Puedo aprovechar este tiempo para escuchar ese podcast que tenía pendiente, practicar algunos ejercicios de respiración o simplemente disfrutar de unos minutos de reflexión tranquila. El mismo tráfico, una experiencia completamente diferente. Esta es la paradoja del control en acción. La verdadera calma no proviene de controlar cada detalle de tu vida, sino de comprender la diferencia entre lo que puedes influir y lo que no. Permíteme compartirte un ejercicio sencillo pero poderoso que cambiará tu forma de afrontar cada situación estresante. Se llama el círculo de influencia. Imagina que estás de pie en el centro de dos círculos. El círculo interior representa todo aquello sobre lo que tienes control directo, tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones, tus decisiones, cómo tratas a los demás, qué comes, cómo inviertes tu tiempo. El círculo exterior representa todo lo que está fuera de tu control, las decisiones de los demás, el pasado, el futuro, los desastres naturales, la economía, la opinión que los demás tienen de ti. Esto es lo que la mayoría de la gente hace mal, gasta el 90% de su energía mental se centra en preocuparse por cosas externas, descuidando el ámbito interno donde realmente tienen poder. Se estresan por si le caen bien a su jefe en lugar de concentrarse en hacer un trabajo excelente. Se preocupan por lo que pueda pasar el año que viene en vez de tomar buenas decisiones hoy. Intentan cambiar la personalidad de su pareja en vez de trabajar en sus propias habilidades de comunicación. Pero esto es lo que sucede cuando cambias la perspectiva. Cuando inviertes tu energía en el ámbito interno, en lo que realmente puedes controlar, ocurre algo mágico. Tu influencia se expande naturalmente.
Cuando te concentras en ser la mejor versión de ti mismo, impactas positivamente a todos los que te rodean. Cuando controlas tus reacciones ante situaciones difíciles, a menudo influyes en cómo se desarrollan. Cuando dejas de intentar forzar los resultados y empiezas a concentrarte en tu esfuerzo y actitud, suelen llegar mejores resultados. Aprendí esta lección por las malas durante uno de los periodos más estresantes de mi vida. Trabajaba en un empleo donde mi jefe era impredecible. La empresa estaba pasando por grandes cambios y sentía que todo se desmoronaba. Pasé meses intentando predecir qué sucedería después, intentando influir en decisiones que no me correspondía decidirlo y perdía el sueño pensando en escenarios que tal vez nunca ocurrirían. Un día, tuve una revelación. Dibujé 2 círculos en un papel y clasifiqué con sinceridad todo lo que me preocupaba. Me di cuenta de que estaba dedicando casi toda mi energía mental a las cosas del círculo exterior, mientras que descuidaba por completo el círculo interior. Así que tomé una decisión: me centraría exclusivamente en lo que podía controlar, hacer mi trabajo de forma excelente, mantener una actitud positiva, cultivar buenas relaciones con mis compañeros y prepararme para lo que viniera. El resultado: en 3 meses me ascendieron, no porque intentara controlar el resultado, sino porque me concentré por completo en controlar mi esfuerzo y mi actitud. El ascenso ni siquiera fue lo mejor. Lo mejor fue la paz que sentí durante esos 3 meses. En lugar de vivir con ansiedad constante por el futuro, estaba presente, concentrado y realmente tranquilo. Este principio se aplica a todos los ámbitos de la vida. En las relaciones, no puedes controlar si alguien te corresponde, pero sí puedes controlar con qué cariño lo tratas. En tu carrera, no puedes controlar si te ascienden, pero sí puedes controlar la calidad de tu trabajo. En cuanto a tu salud, no puedes controlar tu genética, pero sí tus hábitos diarios. Lo maravilloso de este enfoque es su poder liberador. Cuando aceptas lo que está fuera de tu control, dejas de malgastar energía en batallas perdidas. Dejas de pasar las noches en vela repasando conversaciones que no puedes cambiar o imaginando escenarios que tal vez nunca ocurran. Empiezas a dormir mejor, a pensar con más claridad y a sentirte más tranquilo. Pero aquí está la clave: no se trata de volverse pasivo ni de renunciar a tus sueños, sino de canalizar tu energía hacia donde realmente pueda marcar la diferencia. Se trata de cultivar una calma estratégica en lugar de reaccionar impulsivamente. Capítulo 2. La revolución de la gratitud. Ahora quiero hablarles de la gratitud, pero no como se imaginan. Mucha gente piensa que la gratitud consiste en hacer una lista de las cosas buenas de la vida y ya está. Está bien, pero no genera la profunda y duradera positividad que buscamos. La verdadera gratitud, la que transforma por completo nuestra perspectiva de la vida, consiste en encontrar tesoros ocultos. Les cuento la historia de Sara, una mujer que conozco que perdió su trabajo durante la recesión. Al principio, estaba devastada. Había trabajado en la misma empresa durante 12 años y, de repente, se encontró sin empleo, con facturas que pagar y una familia que mantener. Durante las primeras semanas estuvo enfadada, amargada y aterrada ante el futuro. Pero entonces algo cambió. En lugar de centrarse solo en lo que había perdido, Sara empezó a hacerse una pregunta diferente: ¿por qué puedo estar agradecida en esta situación? Suena raro, ¿verdad? Estar agradecida por perder el trabajo. Pero esto fue lo que descubrió: estar desempleada le dio la primera oportunidad real que había tenido en más de una década. Se dio cuenta de que trabajaba en un empleo que la consumía poco a poco, y que permanecía allí solo por la seguridad y la familiaridad que le brindaba. El descanso forzoso le permitió reconectar con su familia, redescubrir intereses que había abandonado y evaluar con sinceridad lo que quería de su carrera. 6 meses después, Sara fundó su propia consultora, dedicándose a lo que le apasionaba. 2 años más tarde, ganaba más que nunca como empleada y trabajaba con clientes con los que realmente disfrutaba. Me dijo que ser despedida fue lo mejor que le había pasado en la vida. Pero yo nunca lo habría visto así si no hubiera aprendido a buscar las oportunidades ocultas en las situaciones difíciles. A esto lo llamo gratitud revolucionaria, la práctica de encontrar valor y significado incluso en los momentos más desafiantes de la vida. No se trata de fingir que las cosas malas son buenas ni de ignorar el dolor y las dificultades reales.
Se trata de entrenar la mente para buscar las lecciones, las oportunidades de crecimiento y los beneficios inesperados que suelen acompañar a nuestras luchas. Aquí tienes una manera sencilla pero poderosa de empezar a practicarlo cada noche. En lugar de simplemente enumerar 3 cosas por las que estás agradecido /diagonal, ponte a prueba con estas 3 preguntas. ¿Qué dificultad enfrenté hoy? ¿Qué aprendí de ella? ¿Qué no salió como esperaba y cómo pudo protegerme o encaminarme hacia algo mejor? ¿Qué persona me frustró o me desafió hoy y cómo me ayudó a practicar la paciencia, la empatía o la fortaleza? Por ejemplo, en lugar de escribir, estoy agradecido /diagonal por mi salud, podrías escribir, estoy agradecido /diagonal por el dolor de cabeza que tuve esta mañana porque me recordó que debo beber más agua y cuidarme mejor. En lugar de, estoy agradecido /diagonal por mi familia, podrías escribir, estoy agradecido /diagonal por la discusión que tuve con mi hijo /diagonal adolescente porque me demostró que se siente lo suficientemente seguro /diagonal como para expresar sus verdaderos sentimientos conmigo y me recordó que debo escuchar más y sermonear menos. Este cambio de perspectiva es increíblemente poderoso porque entrena tu cerebro para buscar oportunidades y significado en cada situación. Cuando practicas la gratitud revolucionaria con constancia, desarrollas lo que yo llamo visión de beneficio, la capacidad de encontrar el lado positivo incluso en las situaciones más difíciles. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando empiezas a buscar lecciones y beneficios en las situaciones difíciles, de hecho, empiezas a percibir menos situaciones como verdaderamente difíciles. Ese atasco se convierte en una oportunidad para la reflexión tranquila. Esa crítica de tu jefe se convierte en una valiosa retroalimentación para mejorar. Ese rechazo se convierte en una redirección hacia algo más adecuado para ti. Recuerdo haber trabajado con un cliente llamado Mark que estaba pasando por un divorcio difícil. Estaba amargado, enfadado y convencido de que su vida estaba arruinada. Durante una de nuestras sesiones, le propuse el reto de encontrar 3 cosas por las que pudiera estar agradecido de su divorcio. Me miró como si estuviera loco. Pero en las semanas siguientes, sucedió algo extraordinario. Mark empezó a darse cuenta de que su divorcio le estaba obligando a ser más independiente y autosuficiente. Estaba aprendiendo a cocinar, a administrar sus finanzas y a cuidarse a sí mismo como nunca antes. También estaba retomando el contacto con amigos a los que había descuidado durante su matrimonio y redescubriendo intereses y aficiones que había abandonado. Lo más importante es que estaba aprendiendo valiosas lecciones sobre comunicación, compromiso y lo que realmente quería en una relación. 6 meses después, Mark me dijo, no me alegra que mi matrimonio haya terminado, pero estoy agradecido por la persona en la que me estoy convirtiendo gracias a ello. Este es el poder de la gratitud revolucionaria. No cambia lo que te sucede, pero transforma por completo cómo lo experimentas. Te convierte de víctima de las circunstancias en un aprendiz de la vida, aprendiendo y creciendo constantemente con cada experiencia. Pero la gratitud revolucionaria va aún más allá de encontrar lecciones en las dificultades. Se trata también de apreciar los momentos cotidianos que solemos dar por sentados. Se trata de agradecer el hecho de haberte despertado esta mañana, de que tu corazón late sin que tengas que pensarlo, de tener acceso a agua potable, de poder ver el cielo, de tener la capacidad de aprender y crecer. Cuando empiezas a notar y apreciar estos dones básicos de la existencia, se crea una base de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Te das cuenta de que ya eres increíblemente rico en aspectos que no tienen nada que ver con el dinero, increíblemente afortunado en aspectos que no tienen nada que ver con el estatus o los logros. Capítulo 3. El arte del reinicio emocional. Tus emociones son como el clima. Cambian constantemente. A menudo son impredecibles. Y aunque no puedes controlarlas por completo, sin duda puedes aprender a manejarlas con destreza. El problema es que la mayoría de la gente trata sus emociones como estados permanentes en lugar de experiencias temporales. Piénsalo así, cuando estás enojado, piensas, estoy enojado, como si el enojo fuera tu identidad. Cuando estás triste, piensas, estoy triste, como si la tristeza definiera quién eres. Pero, ¿y si te dijera que no eres tus emociones? Eres el observador de tus emociones. ¿Y si el enojo, la tristeza, el miedo y la frustración fueran solo patrones climáticos que transitan por el cielo de tu conciencia?
Este cambio de perspectiva, de ser tus emociones a observarlas, es la base del reinicio emocional. Es la diferencia entre estar atrapado en una tormenta y observarla desde la comodidad de una casa cálida y segura. Permíteme compartir contigo la técnica de reinicio emocional más poderosa que he aprendido. La llamo el método de parada, y puede cambiar tu estado emocional en menos de 60 segundos. La P significa parada. En el momento en que notes que una emoción negativa te está abrumando, di literalmente «basta», en voz alta o mentalmente. Esto rompe el impulso de la espiral emocional y crea un momento de pausa. La T significa respira. No cualquier respiración, sino un tipo específico de respiración que activa tu sistema nervioso parasimpático. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Mantén la respiración durante 4 segundos. Luego exhala por la boca contando hasta 6. La exhalación prolongada es clave porque activa la respuesta de relajación de tu cuerpo. La O significa observa. Mira tu emoción con curiosidad en lugar de juzgarla. En vez de pensar, no debería sentirme así o esto es terrible, intenta pensar, ¿no es interesante que estés sintiendo ira ahora mismo? Me pregunto qué la provocó. ¿Qué intenta decirme esta emoción? La P significa procede con intención. Ahora que has creado un espacio entre tú y la emoción, puedes elegir tu respuesta. En lugar de reaccionar automáticamente, pregúntate, ¿cuál sería la respuesta más útil en esta situación? ¿Cómo quiero presentarme aquí y ahora? Aprendí esta técnica durante uno de los periodos más difíciles de mi vida, cuando atravesaba una crisis familiar. Mi reacción automática ante el estrés era bloquearme por completo o explotar de frustración, lo cual no me ayudaba en nada. Pero cuando empecé a usar el método de la pausa de forma constante, descubrí que podía mantener la calma y la claridad mental incluso en situaciones extremadamente difíciles. La clave está en la práctica. No esperes a estar en medio de una tormenta emocional para probar esta técnica. Practícala cuando te sientas ligeramente irritado o un poco ansioso. Cuanto más la uses en situaciones de baja presión, más disponible estará cuando realmente la necesites. Pero el reinicio emocional no se trata solo de gestionar las emociones negativas, sino también de potenciar las positivas. La mayoría de la gente es mucho mejor dándole vueltas a lo que salió mal que disfrutando de lo que salió bien. Pueden revivir un momento vergonzoso durante horas, pero olvidar un cumplido en cuestión de minutos. Aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa. Siempre que experimentes un momento de alegría, gratitud, amor o satisfacción, haz una pausa y permítete sentirlo de verdad. Captura mentalmente el momento. Observa lo que sucede en tu cuerpo. Quizás tus hombros se relajan, tu respiración se profundiza o sientes calor en el pecho. Dedica al menos 20 segundos a absorber esa sensación placentera. Esta práctica es como hacer depósitos en tu cuenta bancaria emocional. Cuantos más momentos positivos saborees y almacenes conscientemente, más recursos emocionales tendrás a tu disposición en los momentos difíciles. Otro aspecto crucial del reinicio emocional es comprender que las emociones tienen una duración natural. Las investigaciones muestran que el componente fisiológico de una emoción, la respuesta química real en tu cuerpo, suele durar solo unos 90 segundos. Si te sientes enojado, triste o ansioso durante más tiempo, es porque estás alimentando la emoción con tus pensamientos. Esta información es increíblemente valiosa. Significa que, sin importar cuán intensa se sienta una emoción en el momento, si puedes simplemente observarla sin alimentarla con pensamientos o historias dramáticas, comenzará a disminuir naturalmente en un par de minutos. Lo experimenté de primera mano durante una presentación de trabajo particularmente estresante. A mitad de la presentación, me di cuenta de que había cometido un error significativo en mis datos. Mi primer instinto fue entrar en pánico, y sentí como la ansiedad me subía al pecho. Pero en lugar de dejarme llevar por pensamientos como que me iban a despedir o que todos pensaban que era incompetente, simplemente reconocí la sensación. Me di cuenta de que estaba ansioso. Es comprensible dada la situación. Respiré hondo un par de veces, corregí el error y continué con la presentación. La ansiedad desapareció en pocos minutos y pude terminar con fuerza. Más tarde, varios compañeros comentaron lo bien que había manejado el error y lo profesional que me había mantenido bajo presión. Este es el poder del reinicio emocional.
No elimina las emociones difíciles, pero evita que te arruinen el día o que perjudiquen tu desempeño. Te da la capacidad de sentir tus emociones sin que te controlen. Capítulo 4. Reescribiendo tu historia interior. La conversación más importante que tendrás en tu vida es la que mantienes contigo mismo, en tu mente. Este diálogo interno, tu voz interior, está en constante funcionamiento, comentando todo lo que te sucede y moldeando cómo te ves a ti mismo y cómo interpretas el mundo que te rodea. El problema es que, para la mayoría de las personas, esta voz interior es como tener un compañero de piso crítico y severo viviendo en su cabeza. Es la voz que te dice que no eres lo suficientemente inteligente, que nunca lo lograrás, que todos te juzgan, que siempre lo arruinas todo. Esta voz es tan familiar que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que está ahí, y mucho menos de que tienen el poder de cambiarla. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte: esa voz interior crítica no eres tú. Es una colección de viejos condicionamientos, cosas que has escuchado de tus padres, maestros, compañeros y la sociedad a lo largo de tu vida. Es la voz de tus miedos, tus inseguridades y tus creencias limitantes. Tu verdadero ser, la parte consciente, atenta y sabia de ti, tiene el poder de observar esta voz y elegir si escucharla o no. Permítanme contarles la historia de David, un talentoso diseñador gráfico que acudió a mí porque sufría de ansiedad crónica y falta de confianza en sí mismo. David llevaba varios años trabajando como freelance, pero le preocupaba constantemente que sus clientes descubrieran que era un fraude y que, en realidad, no sabía lo que hacía. Durante nuestras conversaciones, quedó claro que su diálogo interno era increíblemente severo. Cuando un cliente pedía revisiones, su voz interior le decía: «Ves, eres pésimo en esto. Odian tu trabajo». Cuando conseguía un nuevo proyecto, su voz interior le decía: «Solo tuviste suerte. Se darán cuenta de que no eres tan bueno como creen». Cuando cometía un pequeño error, su voz interior le decía: «Siempre lo arruinas todo. Vas a perder a este cliente». Le pedí a David que dedicara una semana simplemente a observar y anotar su diálogo interno. Se quedó impactado con lo que descubrió. Su voz interior era mucho más crítica y negativa de lo que él jamás sería con otra persona. Se dio cuenta de que, básicamente, se estaba autoinfligiendo mucho daño todo el día. El primer paso para reescribir tu historia interior es tomar conciencia de la historia actual. La mayoría de las personas están tan acostumbradas a su crítico interno que ya ni lo notan. Es como tener una alarma de humo con la batería agotada. El pitido constante se convierte en ruido de fondo hasta que lo escuchas conscientemente y te das cuenta de lo molesto que es. Durante los próximos días, quiero que prestes atención a tu diálogo interno, especialmente en situaciones difíciles. Cuando algo sale mal, ¿qué dice tu voz interior? Cuando te enfrentas a un nuevo reto, ¿qué historia te cuenta sobre tus posibilidades de éxito? Cuando te miras al espejo, ¿qué comentario te ofrece? No intentes cambiar nada todavía. Simplemente observa. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. Una vez que tomes conciencia de tu historia interior actual, puedes empezar a cuestionarla. La mayoría del diálogo interno negativo se basa en patrones de pensamiento distorsionados que no resistirían un análisis crítico. Por ejemplo, si tu voz interior dice: «Siempre lo arruino todo». Pregúntate: ¿es esto cierto? ¿Recuerdo alguna ocasión en la que manejé bien las cosas? Esta pregunta siempre es acertada. A menudo, descubrirás que tu crítico interno hace generalizaciones exageradas basadas en evidencia limitada o incidentes aislados. Toma un error y lo convierte en una historia sobre tu personalidad. Toma un rechazo y lo interpreta como una falla fundamental. Pero lo mejor de todo es que, una vez que reconoces estos patrones de pensamiento distorsionados, puedes empezar a reescribirlos. En lugar de «siempre lo arruino todo», puedes decir «cometí un error y así aprendo y mejoro». En lugar de «no soy lo suficientemente inteligente», puedes decir «aprendo y crezco cada día». En lugar de «todos me juzgan», puedes decir «la mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propias vidas como para juzgarme, y quienes me juzgan revelan más sobre sí mismos que sobre mí». David comenzó a practicar esta técnica de reformulación de forma constante. Cuando su crítico interior le decía: «Tu trabajo no es lo suficientemente bueno», él respondía: «Mi trabajo mejora continuamente y mis clientes me eligen porque valoran lo que creo».
Cuando la voz le decía, vas a perder a este cliente, él replicaba, me voy a concentrar en hacer mi mejor trabajo y comunicarme claramente con mi cliente. La transformación fue extraordinaria. En pocos meses, la ansiedad de David disminuyó significativamente. Su confianza aumentó y su negocio creció porque dejó de autosabotearse con la inseguridad. Pero reescribir tu historia interior va más allá de simplemente desafiar los pensamientos negativos. Se trata también de elegir conscientemente enfocarte en narrativas positivas sobre ti mismo y tu vida. En lugar de verte como una víctima de las circunstancias, puedes elegir verte como alguien que aprende y crece con cada experiencia. En lugar de enfocarte en tus debilidades, puedes elegir enfocarte en tus fortalezas y en cómo las estás desarrollando. Una técnica poderosa es escribirte una carta a ti mismo desde tu yo futuro, la persona en la que te estás convirtiendo a través de todo tu crecimiento y aprendizaje. ¿Qué te diría ahora mismo esa versión sabia, segura y exitosa de ti mismo /A? ¿Qué palabras de aliento te ofrecería? ¿Qué perspectiva compartiría sobre tus desafíos actuales? No se trata de pensamiento positivo ni de negación. Se trata de elegir historias que te empoderen en lugar de historias que te debiliten. Se trata de convertirte en el /la autor /A de tu propia narrativa en lugar de dejar que viejos patrones mentales escriban tu historia por ti. Esa voz interior que antes te criticaba y dudaba puede convertirse en tu mayor aliada y apoyo. Puede convertirse en la voz que te anima a tomar riesgos calculados, te recuerda tus fortalezas en los momentos difíciles y te ayuda a aprender y crecer con cada experiencia. Capítulo 5. El poder de vivir el momento presente. Aquí tienes una pregunta que quizás te sorprenda: ¿dónde inviertes la mayor parte de tu tiempo mental? Si eres como la mayoría, probablemente revives el pasado o imaginas el futuro, pero rara vez estás plenamente presente en el único momento que existe ahora mismo. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo dedicas a repasar conversaciones de ayer? ¿A repasar viejos errores o a darle vueltas a cosas que desearías haber hecho de otra manera? ¿Cuánta energía mental gastas preocupándote por la reunión de mañana, las facturas del mes que viene o qué podría pasar si se dan diferentes escenarios? Mientras tanto, la vida sigue su curso. Tus hijos están creciendo. Se presentan oportunidades. La belleza te rodea. La alegría está a tu alcance. Pero si tu mente está atrapada en el ayer o acelerada hacia el mañana, te lo estás perdiendo todo. Esto no es solo un concepto filosófico, tiene profundas implicaciones para tu bienestar emocional. La ansiedad casi siempre se centra en el futuro, en cosas que aún no han sucedido y que quizás nunca sucedan. La depresión suele estar relacionada con el pasado, con las pérdidas, los arrepentimientos y las cosas que no se pueden cambiar. Pero la paz, la calma y la satisfacción solo existen en el presente. Permítanme compartirles una historia que lo ilustra a la perfección. Estaba trabajando con una clienta llamada Jennifer, quien sufría constantemente de estrés por su hija adolescente. Jennifer pasaba las noches en vela preocupada por si su hija entraría en una buena universidad, si estaba tomando buenas decisiones, si estaba preparada para los retos de la vida adulta. Durante una de nuestras sesiones, le pregunté a Jennifer, ¿cómo es tu relación con tu hija en este preciso momento? Hizo una pausa y dijo, en realidad, es muy buena. Tuvimos una conversación estupenda durante el desayuno esta mañana. Últimamente se ha mostrado más abierta y veo que se está convirtiendo en una joven maravillosa. Así que el problema no es lo que está sucediendo ahora. Le dije, el problema es lo que podría suceder después. Jennifer se dio cuenta de que estaba tan ocupada preocupándose por el futuro que se estaba perdiendo la oportunidad de disfrutar y fortalecer su relación con su hija en el presente. A esto lo llamo el síndrome del viaje en el tiempo. El hábito de abandonar mentalmente el presente para visitar el pasado o el futuro. Lo irónico es que cuanto más tiempo dedicas a preocuparte por el futuro, menos presente estás para crear el futuro que realmente deseas. Vivir el presente no se trata de ser pasivo ni de ignorar la planificación y el establecimiento de metas. Se trata de reconocer que todo tu poder reside en el presente. No puedes cambiar el pasado desde el pasado. Solo puedes cambiar tu relación con él desde el presente. No puedes vivir en el futuro. Solo puedes prepararte para él desde el presente. Aquí tienes una práctica sencilla pero transformadora que te anclará en el presente,
la técnica 5-4-3-2-1. Siempre que notes que tu mente se precipita hacia el futuro o se queda atascada en el pasado, activa tus sentidos para regresar al presente. Observa 5 cosas que puedes ver a tu alrededor ahora mismo. Obsérvalas detenidamente, sus colores, formas, texturas. Observa 4 cosas que puedes tocar: la temperatura del aire en tu piel, la textura de tu ropa, la superficie sobre la que estás sentado. Observa 3 cosas que puedes oír. Quizás sea el tráfico de la calle, el zumbido del aire acondicionado o el sonido de tu propia respiración. Observa 2 olores. Observa un sabor. Este sencillo ejercicio te saca inmediatamente de tus pensamientos y te conecta con tu cuerpo, te libera de la noción del tiempo y te trae al momento presente. Es como echar un ancla en el mar de la conciencia, dándote un punto de referencia estable en el aquí y ahora. Otra poderosa práctica para conectar con el presente es lo que yo llamo meditación de una sola tarea. Elige una actividad rutinaria: lavar los platos, cepillarte los dientes, caminar hasta el coche, y hazla con total atención. En lugar de dejar que tu mente divague o de hacer varias cosas a la vez, centra toda tu atención en la experiencia sensorial de lo que estás haciendo. Al lavar los platos, observa la temperatura del agua, la sensación del jabón, el sonido de las burbujas, el movimiento circular de tus manos al cepillarte los dientes. Observa el sabor de la pasta de dientes, la sensación de las cerdas, el ritmo del cepillado. Puede sonar aburrido, pero en realidad es increíblemente relajante y te conecta con la tierra. Te sorprenderá lo mucho más placenteras que se vuelven incluso las actividades más cotidianas cuando les prestas toda tu atención. Pero quizás el aspecto más importante de vivir el presente sea aprender a apreciar lo que ya tenemos. La mayoría de la gente se centra constantemente en lo que falta, lo que está mal o lo que necesita ser diferente. Piensan: seré feliz cuando consiga ese ascenso, o estaré satisfecho cuando baje de peso, o me relajaré cuando termine este periodo estresante. Pero la felicidad no es un destino al que se llega. Es una forma de viajar. La paz no es algo que se alcanza. Es algo a lo que se accede. Ahora mismo, en este instante, hay innumerables cosas que apreciar si estás dispuesto a notarlas. El sonido de tu propia respiración, que significa que estás vivo. El hecho de que tienes un techo sobre tu cabeza y comida. Las relaciones en tu vida, por imperfectas que sean. La asombrosa capacidad de tu mente para aprender y crecer. El simple milagro de que tu corazón lata sin que tengas que pensar en ello. Cuando empiezas a ver y apreciar realmente lo que ya está presente en tu vida, la gratitud surge sin esfuerzo y la satisfacción se convierte en tu estado natural. Te darás cuenta de que no necesitas que nada cambie para experimentar paz ahora mismo. Aprendí esta lección durante un periodo particularmente difícil en el que lidiaba con estrés financiero, problemas de pareja e incertidumbre sobre mi futuro profesional. Estaba tan concentrada en solucionar todos estos problemas que me perdía las cosas buenas que sucedían al mismo tiempo. Una tarde, estaba sentada en mi porche, sintiéndome abrumada y ansiosa por el futuro, cuando me fijé en la puesta de sol. Era absolutamente hermosa. Capas de rosa y naranja se extendían por el cielo. Me di cuenta de que había estado tan absorta en mis problemas que no había visto una puesta de sol en meses. Mientras estaba allí sentada, observando cómo el cielo cambiaba de color, sentí como mi ansiedad se desvanecía. Ninguno de mis problemas había cambiado. Pero algo en mí sí había cambiado. Estaba presente. Era consciente. Y estaba conectada con algo más grande que mis dificultades temporales. Ese momento me enseñó que la paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de la conciencia. Es la capacidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. Belleza en medio del caos y gratitud incluso cuando la vida no va según lo planeado. Capítulo 6. El arte de la autoexpresión. Una de las causas más ignoradas de la angustia interna es la falta de autoexpresión auténtica. Cuando reprimes constantemente tus pensamientos, sentimientos, creatividad y verdadera naturaleza para encajar o evitar conflictos, creas una presión interna que, con el tiempo, se manifiesta como ansiedad, depresión o explosiones emocionales. Piensa en la autoexpresión como un río. Cuando un río fluye libremente, es hermoso, vital y pacífico. Pero cuando represas un río, el agua acumula presión tras la barrera. Con el tiempo,
Esa presión se vuelve tan intensa que encuentra una manera de rodear la represa o la rompe por completo, a menudo causando destrucción en el proceso. Tus pensamientos, sentimientos y energía creativa son como esa agua del río. Cuando les permites fluir naturalmente a través de una expresión sana, te sientes vibrante, auténtico y en paz. Pero cuando los reprimes constantemente por miedo, vergüenza o el deseo de complacer a los demás, creas una presión interna que roba tu calma y apaga tu positividad natural. Aprendí esta lección a través de mi propia experiencia con el perfeccionismo y la necesidad de complacer a los demás. Durante años, estuve tan preocupada por decir lo correcto, lucir bien y cumplir con las expectativas de los demás que perdí el contacto con mi verdadera esencia. Me convertí en una actriz interpretando un papel. Pero había olvidado que el guión debía ser mi propia vida. El punto de quiebre llegó durante una reunión familiar donde mi tío hizo un comentario que me pareció profundamente ofensivo. En lugar de intervenir, sonreí cortésmente y guardé silencio, como siempre. Pero por dentro, hervía de rabia. Pasé el resto de la noche enojada, no solo con mi tío, sino conmigo misma por no tener el valor de expresar mis verdaderos pensamientos. Esa noche, me di cuenta de que había estado haciendo esto toda mi vida, tragándome mis palabras, reprimiendo mis opiniones y ocultando mi verdadero yo para evitar posibles conflictos o rechazo. No es de extrañar que me sintiera tan ansiosa y desconectada todo el tiempo. Vivía como una versión diluida de mí misma. Expresarse no significa compartir cada pensamiento con todo el mundo ni volverse conflictiva. Significa crear espacios saludables para tu mundo interior y aprender a comunicarte auténticamente con las personas que más te importan. Una de las formas más poderosas de autoexpresión es escribir un diario, pero no del tipo en el que simplemente anotas lo que pasó durante el día. Me refiero a la escritura libre, honesta y sin filtros, donde vuelcas todo lo que tienes en mente en el papel sin preocuparte por la gramática, la ortografía o si tiene sentido. Programa un temporizador de 10 minutos y escribe continuamente sobre lo que te venga a la mente. No te censures. No te preocupes por ser positivo o negativo. Simplemente deja que todo fluya. Escribe sobre tus miedos, tus sueños, tus frustraciones, tus esperanzas, tus pensamientos al azar, tus reflexiones profundas. La clave es escribir sin juzgar ni censurar. Esta práctica es increíblemente terapéutica porque le da permiso a tu mundo interior para existir fuera de tu cabeza. Cuando guardas pensamientos y sentimientos dentro, tienden a repetirse y a intensificarse. Pero cuando los expresas externamente, aunque sea solo en papel, pierden gran parte de su carga emocional. Otra forma profunda de autoexpresión es la creatividad. Todo ser humano es creativo, aunque no lo reconozcas. La creatividad no se limita a hacer arte o música, se trata de crear algo nuevo, ya sea un jardín, una comida, la solución a un problema o la manera de organizar tu espacio vital. Una vez trabajé con una clienta llamada María, que estaba pasando por un divorcio difícil y sentía que su vida se desmoronaba. Nunca se había considerado creativa, pero la animé a encontrar alguna forma de expresión artística para procesar sus emociones. María decidió probar a pintar, aunque no había tocado un pincel desde la primaria. Al principio, se frustró porque sus pinturas no se parecían a nada reconocible. Pero la animé a centrarse en el proceso en lugar del resultado, a dejar que sus emociones fluyeran a través de los colores y las pinceladas. Lo que sucedió fue extraordinario. Mientras pintaba, María descubrió que liberaba emociones que ni siquiera sabía que albergaba. Algunas pinturas eran oscuras y caóticas, reflejando su ira y confusión. Otras obras eran sorprendentemente ligeras y esperanzadoras, revelando partes de sí misma ilusionadas por empezar de cero. Las pinturas en sí no eran obras maestras, pero servían de puente entre el mundo interior de María y la realidad exterior. Le permitían expresar emociones complejas que no podía poner en palabras. Y lo que es más importante, el acto de crear la ayudó a reconectar con una parte de sí misma que había descuidado durante años. El movimiento físico es otra poderosa forma de autoexpresión. El cuerpo alberga emociones y energía. Y a veces, la mejor manera de liberar lo que está atascado dentro es a través del movimiento. Esto no significa que tengas que convertirte en bailarín o atleta. Puede ser tan sencillo como poner música y moverte como te apetezca,
dar un paseo por la naturaleza dejando volar la imaginación o hacer estiramientos que te ayuden a conectar con tu cuerpo. Pero quizás la forma más importante de autoexpresión sea aprender a compartir tus pensamientos y sentimientos auténticos con las personas más cercanas. Esta suele ser la forma de expresión más intimidante porque implica vulnerabilidad y el riesgo de rechazo o conflicto. Empieza poco a poco. Practica compartir un pensamiento o sentimiento genuino cada día con alguien de confianza. Puede ser decirle a un amigo que aprecias algo que hizo, expresar tu desacuerdo con un colega de forma respetuosa o contarle a tu pareja algo que te preocupa. La clave está en expresarte con autenticidad, no con el deseo de controlar los resultados. No compartes para obtener una respuesta específica ni para cambiar el comportamiento de otra persona. Compartes porque tus pensamientos y sentimientos importan y merecen existir. Recuerdo la primera vez que le dije a un amigo que algo que había dicho me había herido. Tenía miedo de que se enojara o se pusiera a la defensiva, pero en lugar de eso, me agradeció la honestidad y se disculpó. Me dijo que no tenía idea de que su comentario hubiera sido hiriente y que agradecía saberlo para ser más considerado en el futuro. Esa experiencia me enseñó que la mayoría de la gente valora más la comunicación auténtica que la fachada de cortesía tras la que a menudo nos escondemos. Cuando te expresas con sinceridad, animas a los demás a hacer lo mismo, lo que crea relaciones más profundas y significativas. Lo maravilloso de la autoexpresión auténtica es que crea un círculo virtuoso. Cuanto más expreses tu verdadero ser, más a gusto te sentirás contigo mismo. Cuanto más a gusto te sientas contigo mismo, menos necesitarás la aprobación de los demás para sentirte valioso. Cuanto menos necesites la aprobación de los demás, más libre serás para expresarte con autenticidad. Esta libertad de la constante necesidad de validación externa es una de las mayores fuentes de paz interior disponibles para los seres humanos. Cuando sabes que tu valor no depende de la opinión de los demás, puedes afrontar la vida con una confianza serena e inquebrantable. Capítulo 7. La revolución del perdón. Si te dijera que existe una práctica capaz de liberarte de años de carga emocional, mejorar tus relaciones, reducir tu estrés y aumentar drásticamente tu paz interior, ¿te interesaría? Esa práctica es el perdón, pero no el tipo de perdón que te imaginas. La mayoría de la gente malinterpreta el perdón. Creen que significa excusar el mal comportamiento, dejar impunes a los demás o fingir que las cosas hirientes no ocurrieron. Piensan que perdonar es algo que se hace por los demás, un regalo para quienes te han hecho daño. Pero esta es la verdad que revolucionará tu perspectiva. El perdón no se trata de los demás. Perdonar se trata de liberarte de la prisión del resentimiento, la ira y el victimismo. Se trata de elegir tu propia paz por encima del deseo de venganza o justicia. Cuando te aferras a la ira y el resentimiento, básicamente te envenenas esperando que la otra persona se enferme, permites que alguien que te hirió en el pasado siga hiriéndote en el presente. Cada vez que revives la ofensa en tu mente, cada vez que cuentas la historia de cómo te agraviaron, cada vez que fantaseas con vengarte, le das a esa persona poder sobre tu estado emocional. Permíteme compartirte cómo aprendí esta lección. Hace varios años, un socio traicionó mi confianza de una manera que me costó mucho dinero y dañó mi reputación en el sector. Estaba furioso, dolido y sentía que mi ira estaba completamente justificada. Durante meses, cargué con este resentimiento como una pesada mochila. Me despertaba pensando en lo que habían hecho, pasaba horas planeando cómo vengarme o, al menos, cómo asegurarme de que afrontaran las consecuencias de sus actos. Le contaba la historia a cualquiera que quisiera escuchar, sintiendo cada vez la ira fresca y viva. Pero poco a poco, empecé a notar algo preocupante. Mi socio parecía seguir adelante con su vida sin problemas, mientras que yo estaba atrapado en un estado constante de ira y estrés. Dormían plácidamente mientras yo permanecía despierto, repasando escenarios de confrontación. Se centraban en su futuro mientras yo estaba atrapado en el pasado. Me di cuenta de que mi resentimiento no les hacía daño en absoluto. Solo me hacía daño a mí. Yo era quien pagaba las consecuencias de su error, no solo económicamente, sino también emocional y físicamente. Mi ira afectaba mis otras relaciones, mi rendimiento laboral y mi calidad de vida en general. Fue entonces cuando tomé una decisión que parecía contradictoria, pero que lo cambió todo.
Decidí perdonarlos no porque lo merecieran, no porque se hubieran disculpado o hubieran enmendado sus errores, sino porque merecía liberarme de la carga de llevar su error conmigo. El perdón no se da de la noche a la mañana, especialmente cuando se trata de heridas profundas. Es un proceso, no un evento aislado. Pero en el momento en que decidí perdonar, algo cambió dentro de mí. La opresión en mi pecho comenzó a desaparecer. Los pensamientos obsesivos de venganza empezaron a desvanecerse. Comencé a dormir mejor y a sentirme de nuevo yo misma. Pero esto es lo que realmente me sorprendió: perdonar a ese socio no fue el final del camino del perdón. Fue solo el comienzo. Al aprender a perdonar a los demás, descubrí que a quien más necesitaba perdonar era a mí mismo. Solemos ser nuestros peores críticos, cargando con la culpa y la vergüenza por errores cometidos años o incluso décadas atrás. Revivimos nuestros fracasos, criticamos nuestras decisiones y nos castigamos por no ser perfectos. Este resentimiento hacia uno mismo es tan tóxico como guardar rencor a los demás, quizá incluso más. El perdón a uno mismo es una de las prácticas más desafiantes, pero también una de las más liberadoras. Requiere reconocer los errores sin minimizarlos, asumir la responsabilidad sin ahogarse en la vergüenza y comprometerse a mejorar sin exigirse la perfección. Recuerdo haber trabajado con un cliente llamado Robert, quien cargó con la culpa durante más de 20 años por un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol en la universidad. Nadie resultó herido, pero puso a otras personas en riesgo y no podía perdonarse por la estupidez y el egoísmo de sus actos. Esta culpa envenenaba todos los aspectos de la vida de Robert. Saboteaba sus relaciones porque no se sentía merecedor de amor. Rechazaba oportunidades laborales porque no creía merecer el éxito. Vivía en un estado constante de depresión leve porque no podía perdonarse por un error que cometió cuando apenas era un adulto. Trabajar con Robert en el perdón a sí mismo fue un proceso gradual. Tuvimos que ayudarlo a comprender la diferencia entre la responsabilidad y la autotortura. Responsabilidad significaba reconocer la gravedad de lo que había hecho, aprender de ello y comprometerse a no repetirlo jamás. Autotortura significaba castigarse indefinidamente por un error irreparable. El punto de inflexión llegó cuando Robert se dio cuenta de que su negativa a perdonarse no beneficiaba a nadie. No lo convertía en una mejor persona ni le impedía cometer errores futuros. Simplemente lo mantenía atrapado en la vergüenza y le impedía contribuir positivamente al mundo. Una vez que Robert se perdonó, se apasionó por la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol. Empezó a colaborar como voluntario con organizaciones que educaban a los jóvenes sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad. Convirtió su error en una misión, utilizando su culpa como motor para la acción positiva en lugar de la autodestrucción. Este es uno de los aspectos más hermosos del perdón, la corona que transforma el dolor en propósito. Cuando perdonas a los demás, te liberas para amar con mayor plenitud. Cuando te perdonas a ti mismo, te liberas para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Pero el perdón va más allá de las grandes heridas y las traiciones más graves. También incluye la práctica diaria de dejar ir las pequeñas irritaciones y decepciones. El conductor que te cerró el paso en el tráfico, el compañero de trabajo que se atribuyó el mérito de tu idea, el amigo que canceló los planes a última hora. Estas pequeñas ofensas pueden acumularse y crear un resentimiento latente que te roba la paz. Practica el perdón en tu día a día. Cuando alguien haga algo que te irrite, en lugar de aferrarte al sentimiento, elige conscientemente dejarlo ir. Esto no significa que no puedas abordar el comportamiento si es un patrón o si te afecta significativamente. Simplemente significa que no cargas con la responsabilidad emocional de cada pequeña ofensa. Una técnica que me resulta útil es lo que llamo la respiración del perdón. Cuando alguien haga algo que provoque ira o resentimiento, respira hondo y di en silencio: te perdono y me libero de este dolor. Luego, al exhalar, libera conscientemente la tensión de tu cuerpo. Esta sencilla práctica evita que las pequeñas irritaciones se conviertan en grandes resentimientos. Mantiene tu mente en paz y preserva tu tranquilidad interior incluso cuando otros se comportan mal. El objetivo final del perdón es la libertad. Libertad del pasado. Libertad del resentimiento. Libertad de la necesidad de que los demás sean diferentes. Para que tú seas feliz. Cuando dominas el perdón,
Descubres que tu paz no depende de cómo te traten los demás ni de lo bien que te desenvuelvas en la vida. Tu paz proviene de tu capacidad para soltar lo que no se puede cambiar y concentrarte en lo que sí se puede. Capítulo 8. La ciencia de los límites. Una de las maneras más rápidas de destruir tu paz interior es vivir sin límites claros. Los límites no son muros que impiden el paso a la gente. Son pautas que protegen tu energía, tu tiempo y tu bienestar emocional, a la vez que permiten que florezcan relaciones sanas. La mayoría de las personas que luchan contra la ansiedad, el agobio y el resentimiento tienen algo en común: límites poco claros. Dicen que sí cuando quieren decir que no. Se apropian de los problemas ajenos. Permiten que las conductas tóxicas continúen sin control. Y sacrifican sus propias necesidades para evitar decepcionar a los demás. Si te suena familiar, no estás solo /A. A muchos nos enseñaron que tener límites es egoísta, que la gente buena siempre antepone a los demás y que decir que no nos hace mezquinos o insensibles. Pero esta es la verdad: tener límites sanos no te hace egoísta. Te hace sostenible. Piénsalo así: las instrucciones de seguridad de un avión te dicen que te pongas tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Esto no se debe a que seas más importante que la persona que tienes al lado, sino a que no puedes ayudar a nadie si estás inconsciente. De igual manera, no puedes ayudar de verdad a los demás si estás agotado, resentido y exhausto por dar constantemente más de lo que puedes. Permítanme contarles la historia de Linda, una clienta que acudió a mí al borde de un ataque de nervios. Linda era madre soltera, trabajaba a tiempo completo y cuidaba de sus padres ancianos. Su exmarido la llamaba con frecuencia para quejarse de sus problemas. Su hermana le pedía constantemente que cuidara a sus hijos. Sus compañeros de trabajo le endosaban sus proyectos porque nunca decía que no, y sus amigos la trataban como a una terapeuta gratuita. Linda estaba agotada, resentida y sentía que todos se aprovechaban de su bondad. Pero cuando le sugerí que debía poner límites, su primera reacción fue: «Pero no puedo decepcionar a la gente. ¿Y si se enfadan? ¿Y si dejan de quererme?». Este es el miedo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en una vida sin límites: el miedo a que decir que no dañe las relaciones o haga que los demás piensen mal de ellas. Pero esto es lo que Linda descubrió y lo que tú también descubrirás. Los límites saludables mejoran las relaciones al crear claridad, respeto y sostenibilidad. El primer tipo de límite que debes dominar es el del tiempo. Tu tiempo es tu recurso más valioso, y cómo lo inviertes determina la calidad de tu vida. Sin embargo, muchas personas tratan su tiempo como si fuera ilimitado y estuviera disponible para cualquiera que lo pida. Los límites de tiempo implican tener pautas claras sobre cómo empleas tu tiempo y comunicárselas a los demás. Esto podría significar establecer horas específicas en las que estés disponible para llamadas de trabajo y respetarlas. También podría significar reservar tiempo para ti y tratar esas citas con la misma seriedad que una reunión con tu jefe. Para Linda, establecer límites de tiempo significó decirle a su exmarido que solo estaba disponible para hablar sobre asuntos relacionados con sus hijos y únicamente en horarios específicos. Significó decirle a su hermana que necesitaba que le avisara con anticipación si le pedía que cuidara a los niños y que solo podía ayudar una vez al mes. Significó salir del trabajo a una hora razonable en lugar de quedarse hasta tarde para terminar los proyectos de otros. El segundo límite crucial es el emocional. Esto significa responsabilizarse de las propias emociones y negarse a responsabilizarse de las de los demás. Muchas personas son como esponjas emocionales, absorbiendo los estados de ánimo, los sentimientos y la energía de quienes las rodean. Los límites emocionales implican reconocer cuando el drama, la ansiedad o la negatividad de otra persona afectan tu estado emocional y elegir conscientemente no absorberlo. Significa ser compasivo sin encogerse emocionalmente. Significa preocuparse por los demás sin cargar con sus problemas emocionales como si fueran propios. Aprendí sobre los límites emocionales por las malas cuando tenía una amistad con alguien que estaba constantemente en crisis. Cada conversación giraba en torno a su último drama, sus problemas abrumadores, su mala suerte. Me encontré temiendo sus llamadas porque sabía que colgaría sintiéndome agotada y deprimida. Al principio, pensé que ser una buena amiga significaba absorber toda su negatividad e intentar solucionar sus problemas.
Pero poco a poco me di cuenta de que mi constante disponibilidad emocional no les ayudaba en realidad. Solo les permitía evadir la responsabilidad de su propio estado emocional mientras destruía mi paz mental. Establecer un límite emocional en esa relación significó decirle a mi amiga que me importaba, pero que nuestras conversaciones se habían vuelto demasiado negativas para que yo pudiera manejarlas. Le sugerí que consideraran hablar con un terapeuta sobre sus problemas y les pregunté si podíamos centrarnos más en temas positivos cuando habláramos. Al principio no les gustó el límite, pero al final mejoró nuestra amistad. Empezaron a ir a terapia y nuestras conversaciones se volvieron más equilibradas y agradables para ambos. El tercer tipo de límite es el energético. Algunas personas son como vampiros energéticos. Te dejan agotado y sin energía después de pasar tiempo con ellas. Otras, en cambio, te dan energía. Te dejan con una sensación de bienestar, inspiración y vitalidad. Los límites energéticos implican ser consciente de con quién pasas tu tiempo y cuánta energía inviertes en las diferentes relaciones. Significa limitar tu exposición a personas que te agotan constantemente y aumentar tu inversión en relaciones que se nutren y apoyan mutuamente. Esto no significa que te alejes de todo aquel que esté pasando por un mal momento o necesite apoyo. Significa reconocer la diferencia entre situaciones temporales en las que alguien necesita ayuda adicional y patrones crónicos en los que alguien recibe más de lo que da. El cuarto límite es el que rodea a tus valores y creencias. Esto significa tener claros tus principios y no comprometer tu integridad para complacer a los demás o evitar conflictos. Significa expresar tus opiniones con respeto y claridad cuando sea apropiado, y no fingir estar de acuerdo con aquello con lo que discrepas fundamentalmente. Establecer límites puede significar negarte a participar en chismes, incluso si todos los demás lo hacen. Puede significar alzar la voz cuando alguien hace un comentario que contradice tus creencias fundamentales. Puede significar optar por no asistir a eventos o participar en actividades que violen tus principios. Establecer límites no es un acto aislado. Es una práctica continua que requiere constancia y valentía. La gente pondrá a prueba tus límites, especialmente al principio. Puede que se enfaden, intenten hacerte sentir culpable o traten de negociar tus límites. Esto es normal y no significa que tus límites sean erróneos. La clave es mantener la calma, ser amable y coherente. No necesitas justificar tus límites ni convencer a nadie de que son razonables. Un simple, eso no me conviene, o, no estoy disponible para eso, suele ser suficiente. Recuerda, enseñas a los demás cómo tratarte con lo que aceptas. Cuando mantienes límites saludables de forma constante, enseñas a las personas de tu vida a respetar tu tiempo, energía y necesidades. Quienes realmente se preocupan por ti adaptarán su comportamiento. Quienes no respetan tus límites demuestran que les interesaba más lo que podías hacer por ellos que tener una relación genuina contigo. Capítulo 9. El ritual de la reflexión diaria. En nuestro mundo acelerado y constantemente conectado, la mayoría de las personas viven en piloto automático, corriendo de una tarea a otra sin detenerse a procesar, aprender o integrar sus experiencias. Este impulso constante puede parecer productivo, pero en realidad impide el aprendizaje profundo y el procesamiento emocional necesarios para una calma y positividad duraderas. La reflexión diaria es como pulsar el botón de pausa del control remoto de la vida. Es una práctica que transforma las experiencias cotidianas en sabiduría, el caos en claridad y la reactividad en intencionalidad. Es la diferencia entre vivir la vida y aprender de ella. La mayoría piensa que no tiene tiempo para reflexionar, pero la verdad es que no podemos permitirnos el lujo de no hacerlo. Sin reflexión, estamos condenados a repetir los mismos errores, perder valiosas lecciones y vivir en un estado constante de reacción en lugar de creación consciente. Permítanme compartir cómo esta práctica transformó mi propia vida. Durante años, me desplomaba en la cama cada noche sintiendo que el día me había sucedido sin más, en lugar de sentir que había participado activamente en su creación. Me despertaba al día siguiente y repetía los mismos patrones, reaccionaba a las situaciones de la misma manera y cometía los mismos errores sin darme cuenta. Pero cuando empecé a dedicar solo 10 minutos cada noche a la reflexión, todo cambió. Comencé a ver patrones en mi comportamiento, a identificar los detonantes que me desestabilizaban y a reconocer oportunidades de crecimiento que había estado pasando por alto.
Lo más importante es que empecé a sentirme como el autor de mi propia vida, en lugar de un simple personaje que reaccionaba a lo que me sucedía. La reflexión efectiva no se trata solo de pensar en el día. Es una práctica estructurada que te ayuda a extraer el máximo aprendizaje y crecimiento de tus experiencias. La clave está en hacerte las preguntas correctas. Preguntas que fomenten la introspección en lugar de simplemente repasar los hechos. Aquí están las 3 preguntas fundamentales que forman el núcleo de una reflexión diaria transformadora. ¿Qué hice bien hoy? Esta pregunta entrena tu mente para reconocer tus éxitos, tus decisiones acertadas y tus momentos de crecimiento. La mayoría de las personas recuerdan mucho mejor sus errores que sus victorias, pero centrarse en lo que hiciste bien genera confianza y refuerza los patrones positivos. No se trata de grandes logros ni de un desempeño perfecto. Se trata de reconocer las pequeñas victorias que, en conjunto, crean una vida plena. Quizás elegiste responder con calma en una situación estresante en lugar de reaccionar emocionalmente. Quizás te tomaste el tiempo para escuchar atentamente a alguien que necesitaba ser escuchado. Quizás tomaste una decisión saludable cuando hubiera sido más fácil optar por la opción menos saludable. Al reconocer conscientemente estas decisiones positivas, aumentas la probabilidad de tomar decisiones similares en el futuro. Literalmente, estás reprogramando tu cerebro para reconocer y repetir patrones exitosos. La segunda pregunta es, ¿qué podría haber manejado de manera diferente? Observa que no se trata de que hice mal o cómo fracasé. Este replanteamiento es crucial porque aborda los errores y desafíos con curiosidad en lugar de juicio. Considera los contratiempos como oportunidades de aprendizaje en lugar de defectos de carácter. Esta pregunta te ayuda a identificar áreas de crecimiento sin generar vergüenza ni autocrítica. Cuando te preguntas qué podrías haber manejado de forma diferente, reconoces que siempre tienes opciones y que puedes aprender a tomar mejores decisiones en el futuro. Por ejemplo, en lugar de pensar, soy pésimo hablando en público, después de una presentación fallida, podrías reflexionar, podría haberme preparado mejor y haber practicado el manejo de mis nervios de antemano. Esta perspectiva te empodera para mejorar en lugar de solo criticarte. La tercera pregunta es, ¿de qué estoy agradecido hoy? Esta pregunta asegura que tu práctica de reflexión contribuya a tu positividad general y bienestar emocional. Incluso en los días difíciles, suele haber pequeños momentos de gracia, bondad o belleza que puedes reconocer y apreciar. La gratitud en la reflexión no se trata solo de enumerar bendiciones obvias. Se trata de desarrollar la capacidad de encontrar valor y significado en lugares inesperados. Quizás estés agradecido con el compañero de trabajo que cuestionó tu idea porque te obligó a pensar más profundamente. Quizás estés agradecido por el atasco de tráfico que te dio tiempo para pensar. Quizás estés agradecido por la conversación difícil que aclaró las cosas en una relación. Pero la reflexión diaria va más allá de estas 3 preguntas. A medida que desarrolles esta práctica, puedes añadir elementos que profundicen tu autoconocimiento y aceleren tu crecimiento. Un complemento valioso es la reflexión emocional. ¿Qué emociones experimenté hoy y qué las desencadenó? Esto te ayuda a ser más consciente de tus patrones emocionales y de las situaciones o pensamientos que tienden a desequilibrarte. Por ejemplo, podrías notar que siempre te sientes ansioso después de revisar las redes sociales, que te sientes con energía después de pasar tiempo en la naturaleza o que ciertos tipos de conversaciones te dejan agotado. Esta conciencia te permite tomar decisiones más intencionales sobre cómo inviertes tu tiempo y energía. Otro componente valioso es la reflexión sobre las relaciones. ¿Cómo me comporté en mis relaciones hoy? ¿Qué aporté a las interacciones que tuve? No se trata de juzgar si los demás te trataron bien o mal, sino de asumir la responsabilidad de tu propio papel en tus relaciones. Quizás te des cuenta de que fuiste más paciente con tus hijos hoy, que escuchaste con más atención a tu pareja o que apoyaste más a un compañero que estaba pasando por un mal momento. O quizás te des cuenta de que estabas distraído durante las conversaciones o que reaccionaste a la defensiva cuando alguien te dio su opinión. Este tipo de reflexión te ayuda a ser más consciente del tipo de amigo, pareja, padre o colega que quieres ser. Transforma las relaciones, pasando de ser algo que te sucede a relaciones que creas y cultivas activamente. También puedes incluir reflexiones orientadas al futuro. Basándome en lo que aprendí hoy, ¿cómo quiero afrontar el mañana?
Esto conecta tu reflexión con la acción, asegurando que las ideas se traduzcan en un cambio de comportamiento. Esto podría significar proponerte estar más presente durante las conversaciones, planificar descansos a lo largo del día para gestionar el estrés o decidir hablar en una situación en la que normalmente te quedas callado. La clave para que la reflexión sea una práctica sostenible es mantenerla simple y constante. Encuentra un momento que se ajuste a tu horario. Quizás sea mientras tomas tu café por la mañana, durante tu trayecto al trabajo o justo antes de acostarte. Empieza con solo 5 o 10 minutos y céntrate en la constancia en lugar de la perfección. Puedes optar por reflexionar en silencio, escribir en un diario o incluso grabar notas de voz para ti mismo. El formato importa menos que la constancia y la atención que le dediques a la práctica. Con el tiempo, descubrirás que la reflexión diaria crea un círculo virtuoso. Cuanto más reflexiones, más consciente serás de tus experiencias cotidianas, cuanto más consciente seas, mejores decisiones tomarás, y cuanto mejores decisiones tomes, más experiencias positivas tendrás para reflexionar. Capítulo 10. Desarrollando resiliencia mental. La vida te pondrá a prueba. Esto no es pesimismo, es la realidad. Te enfrentarás a contratiempos, decepciones, pérdidas y desafíos que te sacudirán hasta la médula. La cuestión no es si sucederán, sino cómo reaccionarás cuando sucedan. Aquí es donde entra en juego la resiliencia mental. La resiliencia mental no se trata de ser duro o insensible. No se trata de fingir que las dificultades no duelen o que los desafíos de la vida no te afectan. La verdadera resiliencia es la capacidad de sentir el impacto total de las experiencias difíciles, manteniendo la capacidad de recuperarse, aprender y seguir adelante. Piensa en la resiliencia como en un árbol durante una tormenta. El árbol que sobrevive no es el rígido e inflexible. Ese árbol se rompe cuando el viento arrecia. El árbol que sobrevive es el que se dobla con el viento, el que tiene raíces profundas que lo anclan y el que puede flexionarse y adaptarse manteniendo su estructura esencial. Desarrollar la resiliencia mental es como desarrollar cualquier otra fortaleza, requiere práctica constante y un progreso gradual. No se desarrolla la fuerza física intentando levantar el peso máximo el primer día en el gimnasio. De igual manera, se desarrolla la resiliencia mental practicando con retos más pequeños para estar preparado cuando surjan desafíos mayores. Uno de los componentes más importantes de la resiliencia es lo que los psicólogos llaman flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptar el pensamiento cuando las circunstancias cambian. La mayoría de las personas se estancan en patrones de pensamiento rígidos que funcionaron en una situación, pero que se convierten en obstáculos en situaciones nuevas. Por ejemplo, si creciste en una familia donde el conflicto era peligroso, es posible que hayas aprendido a evitar la confrontación a toda costa. Esta estrategia pudo haberte protegido de niño, pero de adulto, podría impedirte defenderte o abordar problemas importantes en tus relaciones. La flexibilidad cognitiva implica reconocer cuando los viejos patrones ya no te sirven y desarrollar nuevas formas de pensar y responder. Es la diferencia entre ser víctima de tu condicionamiento y ser el arquitecto consciente de tus propias respuestas. Aprendí sobre la flexibilidad cognitiva durante uno de los periodos más difíciles de mi carrera. Había construido un negocio exitoso utilizando estrategias que funcionaron bien en una economía en crecimiento. Pero cuando el mercado cambió, esas mismas estrategias empezaron a fallar. Mi primer instinto fue esforzarme más usando los mismos métodos. Pero cuanto más me esforzaba, peor se ponían las cosas. El punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de que necesitaba cambiar por completo mi perspectiva sobre mi negocio. En lugar de intentar forzar que las viejas estrategias funcionaran en nuevas circunstancias, tuve que desarrollar enfoques totalmente nuevos. Esto requirió abandonar métodos a los que me había apegado y estar dispuesto a experimentar en terreno desconocido. El proceso fue incómodo e incierto, pero me enseñó que la resiliencia a menudo requiere el valor de abandonar lo familiar por lo necesario. El negocio no solo se recuperó, sino que alcanzó un éxito sin precedentes. Y aprendí que era capaz de adaptarme a cambios que inicialmente parecían abrumadores. Otro elemento crucial de la resiliencia es lo que yo llamo la capacidad de encontrarle sentido a la vida, la capacidad de hallar propósito y significado incluso en las experiencias difíciles.
Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y psiquiatra, observó que los prisioneros que sobrevivieron a los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que fueron capaces de encontrarle sentido a su sufrimiento. Esto no significa que debas agradecer las experiencias traumáticas ni fingir que las cosas malas son buenas. Significa desarrollar la capacidad de extraer valor, aprendizaje o propósito incluso de las circunstancias más difíciles. Cuando encuentras significado en la dificultad, ésta se transforma de algo que te sucede en algo que contribuye a tu crecimiento, sabiduría o capacidad para ayudar a otros. Este cambio de perspectiva no elimina el dolor, pero evita que sea puramente destructivo. Una práctica poderosa para desarrollar la capacidad de encontrar significado es la pregunta sobre el legado. ¿Cómo podría esta experiencia, por difícil que sea, prepararme para ayudar a otros que enfrentan desafíos similares? ¿O qué fortalezas me invita a desarrollar esta situación que de otra manera no habría descubierto? Una vez trabajé con una mujer llamada Sara, quien quedó devastada por un aborto espontáneo. La pérdida fue desgarradora y el dolor parecía insoportable. Pero con el tiempo, Sara logró encontrar significado en su experiencia al convertirse en una persona de apoyo para otras mujeres que también sufrían la pérdida de un embarazo. Su propio dolor le otorgó una profunda empatía y comprensión que le permitió ayudar a otros de maneras que alguien que no había experimentado esa pérdida simplemente no podía. Esto no hizo que el aborto espontáneo valiera la pena ni eliminó su duelo, pero transformó una experiencia puramente dolorosa en algo que también contribuyó a la sanación y la conexión de los demás. Desarrollar resiliencia también requiere cultivar lo que los psicólogos llaman habilidades de regulación emocional, la capacidad de experimentar emociones intensas sin sentirse abrumado o controlado por ellas. Esto se relaciona con las técnicas de reinicio emocional que comentamos anteriormente, pero a un nivel más profundo. La regulación emocional no se trata de reprimir los sentimientos ni de fingir ser positivo cuando no lo eres. Se trata de aprender a navegar las olas emocionales en lugar de ser derribado por ellas. Se trata de reconocer que las emociones, por muy intensas que sean, son experiencias temporales que pasarán si no las alimentas con pensamientos catastróficos. Una de las técnicas de regulación emocional más poderosas se llama identificación emocional. Cuando experimentas una emoción fuerte, simplemente nombrarla con precisión puede reducir su intensidad y darte más espacio para elegir tu respuesta. En lugar de pensar, me siento fatal, intenta ser más específico. Me siento ansioso por esta presentación, o me siento decepcionado por no haber conseguido ese trabajo, o me siento abrumado por todas estas exigencias de tiempo. Esta sencilla práctica activa la parte lógica del cerebro y reduce el secuestro emocional que impide pensar con claridad. La resiliencia también requiere crear lo que yo llamo rituales de recuperación, prácticas específicas que te ayudan a recuperarte más rápidamente de los contratiempos y desafíos. Estos son diferentes para cada persona, pero suelen incluir elementos que restauran tu energía física, tu equilibrio emocional y tu claridad mental. Tus rituales de recuperación podrían incluir actividades físicas como el ejercicio o el contacto con la naturaleza, actividades creativas como la música o el arte, el contacto con personas que te apoyan, prácticas espirituales como la meditación o la oración, o actividades sencillas de bienestar como leer o tomar un baño caliente. La clave está en identificar qué te ayuda realmente a recuperarte y usar estas prácticas de forma proactiva en lugar de esperar a estar en crisis. Piensa en los rituales de recuperación como un mantenimiento para tu bienestar mental y emocional, prácticas regulares que te mantienen funcionando al máximo y te ayudan a recuperarte rápidamente cuando la vida te golpea. Quizás lo más importante es que desarrollar resiliencia requiere aceptar que la lucha es una parte normal de la experiencia humana, no una señal de que algo anda mal contigo o con tu vida. Nuestra cultura a menudo promueve la ilusión de que la vida debería ser fácil y cómoda, que si haces las cosas bien, no deberías enfrentar grandes desafíos. Pero esta expectativa en realidad te hace menos resiliente porque te lleva a interpretar las dificultades normales de la vida como evidencia de fracaso o insuficiencia. Cuando aceptas que los desafíos son una parte inevitable del crecimiento y que tu valía no se determina por lo bien que te vaya la vida, desarrollas la fortaleza emocional para afrontar lo que venga. La resiliencia no se construye de la noche a la mañana ni es una meta que se alcanza de una vez por todas.
Es una práctica continua de desarrollar los recursos mentales, emocionales y espirituales que te permiten no solo sobrevivir a los desafíos de la vida, sino salir de ellos más fuerte, más sabio y más compasivo que antes. Capítulo 11. El poder de la visualización. Tu mente es la herramienta creativa más poderosa que posees. Sin embargo, la mayoría la usa como un televisor averiado sintonizado en el canal de terror. Gastan su energía mental visualizando los peores escenarios, reviviendo fracasos pasados e imaginando todas las maneras en que las cosas podrían salir mal. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta misma facultad mental podría ser tu mayor aliada para crear calma, positivismo y éxito? La visualización no es una ilusión ni una fantasía. Es una técnica científicamente comprobada que programa tu subconsciente, prepara tu sistema nervioso para el éxito, literalmente, reconfigura tu cerebro para reconocer y crear los resultados que deseas. Cuando visualizas con eficacia, básicamente estás ensayando el éxito en tu mente, aumentando así la probabilidad de que ocurra en la realidad. La razón por la que la visualización funciona tan poderosamente es que tu cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. Cuando te imaginas manejando una situación difícil con calma y confianza, tu cerebro crea las mismas conexiones neuronales que si realmente lo hubieras hecho. Este ensayo mental te prepara para responder con habilidad cuando surjan situaciones similares en la vida real. Durante décadas, los atletas han utilizado la visualización para mejorar su rendimiento. Los nadadores olímpicos visualizan cada brazada de sus carreras. Los golfistas profesionales ensayan mentalmente sus swings antes de los tiros importantes. Los jugadores de baloncesto visualizan tiros libres certeros antes de lanzar. No se trata solo de ejercicios para sentirse bien, sino de métodos comprobados para programar la mente y el cuerpo para un rendimiento óptimo. Pero la visualización no es solo para atletas. Puedes usar esta misma técnica para programarte y lograr respuestas tranquilas ante el estrés, interacciones positivas con personas difíciles, presentaciones exitosas en el trabajo o cualquier otro resultado que desees alcanzar en tu vida. Permíteme compartir cómo la visualización transformó mi propia relación con hablar en público. Durante años, me aterraba hablar frente a grupos. El corazón me latía con fuerza, me sudaban las manos y me quedaba en blanco cada vez que tenía que presentar ante más de unas pocas personas. El miedo era tan intenso que pasaba semanas imaginando todas las maneras en que la presentación podría salir mal. Entonces aprendí sobre la visualización y decidí cambiar las reglas del juego. En lugar de ensayar mentalmente el desastre, comencé a dedicar 10 minutos al día a visualizarme dando presentaciones con calma y confianza. Imaginaba entrar en la sala relajado y preparado. Visualizaba establecer contacto visual con el público, hablar con claridad y de forma atractiva, y recibir comentarios positivos después. Al principio, estas visualizaciones me parecían forzadas y poco realistas. Pero continué practicando con constancia, y poco a poco, algo cambió. Cuando llegó el día de mi siguiente presentación, me sentí más tranquilo que en años. Durante la presentación, me encontré haciendo de forma natural muchas de las cosas que había visualizado, estableciendo contacto visual, hablando con claridad, incluso disfrutando de la interacción con el público. Esa experiencia me enseñó que la visualización no se trata de crear una falsa confianza ni de negar los desafíos reales. Se trata de programar la mente y el sistema nervioso para responder con ingenio, en lugar de reaccionar de forma impulsiva ante situaciones difíciles. Aquí te explico cómo practicar una visualización eficaz para lograr calma y positividad. Primero, elige una situación específica que normalmente te provoque estrés o ansiedad. Puede que tengas que tener una conversación difícil, estés afrontando un reto laboral o simplemente estés intentando sobrellevar un día ajetreado manteniendo la tranquilidad. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan y cierra los ojos. Empieza respirando profundamente varias veces para relajar el cuerpo y calmar la mente. Ahora, imagínate en esa situación difícil, pero visualízate respondiendo exactamente como te gustaría. Haz que la visualización sea lo más detallada y vívida posible. Visualízate de pie o sentado con una postura segura. Escúchate hablar con una voz tranquila y clara. Siente la sensación de estar relajado y centrado en tu cuerpo. Observa las reacciones positivas de quienes te rodean.
Experimenta la satisfacción de manejar la situación con habilidad. La clave está en involucrar todos los sentidos en la visualización. No solo veas la escena, escucha los sonidos, siente las sensaciones físicas, incluso imagina los olores o sabores relevantes. Cuantos más sentidos involucres, más real se volverá la experiencia para tu subconsciente. Si pensamientos o imágenes negativas intentan aparecer durante la visualización, redirige suavemente tu atención al resultado positivo que estás creando. No luches contra los pensamientos negativos. Simplemente reconócelos y vuelve a centrar tu atención en lo que deseas experimentar. Practica esta visualización de 5 a 10 minutos diarios, idealmente a la misma hora cada día. La constancia es más importante que la duración. Una práctica diaria de 5 minutos será más efectiva que una sesión de 1 hora una vez a la semana. Pero la visualización va más allá de prepararse para desafíos específicos. También puedes usarla para cultivar estados generales de calma y positividad que se conviertan en tu forma natural de ser en el mundo. Una técnica poderosa es lo que yo llamo visualización de identidad. En lugar de simplemente imaginarte manejando bien situaciones específicas, visualízate como alguien que encarna naturalmente las cualidades que deseas desarrollar. Imagínate como una persona naturalmente tranquila, alguien que irradia positividad, alguien que afronta los desafíos con gracia y sabiduría. Crea una imagen mental detallada de esta versión ideal de ti mismo /diagonal a ¿cómo se desenvuelve en el mundo? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo responde al estrés? ¿Qué tipo de energía aporta a cada situación? Dedica tiempo cada día a adentrarte mentalmente en esta identidad y experimentar lo que se siente al ser esta persona. Trabajé con una clienta llamada Jennifer que sufría de ansiedad crónica y pensamientos negativos. Comenzó a practicar la visualización de su identidad, imaginándose a sí misma como una persona naturalmente pacífica y optimista. Visualizaba esta versión ideal de sí misma, despertando con gratitud, afrontando los retos con curiosidad en lugar de miedo y manteniendo la calma incluso en situaciones estresantes. Con el tiempo, Jennifer empezó a notar que se estaba volviendo cada vez más parecida a la persona que visualizaba. Su estado mental habitual pasó de la ansiedad a la calma y empezó a responder a las situaciones de la forma positiva que había imaginado. La visualización había reprogramado literalmente su identidad a nivel subconsciente. Otra poderosa aplicación de la visualización es la creación de lo que yo llamo santuarios mentales. Se trata de entornos mentales detallados a los que puedes acceder siempre que necesites recuperar la calma y el optimismo. Tu santuario podría ser una playa tranquila donde puedes escuchar las olas y sentir la cálida arena bajo tus pies. Podría ser una acogedora cabaña en la montaña rodeada de altos árboles y aire puro. Podría ser un hermoso jardín lleno de flores y el canto de los pájaros. La clave está en crear un espacio que te resulte completamente seguro, tranquilo y reparador. Dedica tiempo a desarrollar los detalles de tu santuario. ¿Cómo es? ¿Qué sonidos escuchas? ¿A qué huele el aire? ¿Qué temperatura tiene? ¿Hay algún objeto o elemento especial que le dé un significado especial a este espacio? Una vez que hayas creado este santuario mental, puedes visitarlo siempre que necesites un momento de paz. Si te sientes agobiado en el trabajo, tómate 2 minutos para cerrar los ojos y transportarte mentalmente a tu santuario. Si estás en la cama con pensamientos acelerados, pasa un rato en tu espacio mental de paz antes de dormir. Esta técnica es especialmente poderosa porque te brinda una forma fiable de acceder a la calma y la positividad independientemente de tus circunstancias externas. Tu santuario siempre está disponible para ti, sin importar dónde estés o qué esté sucediendo a tu alrededor. La visualización también puede usarse para liberar emociones y energía negativas. Si sientes ira, tristeza o estrés, puedes visualizar estas emociones como energía negativa que abandona tu cuerpo. Imagina la energía negativa fluyendo con tu respiración, disolviéndose en luz o siendo absorbida inofensivamente por la tierra. A algunas personas les resulta útil visualizar las emociones negativas como objetos que pueden liberar. Puedes imaginar la ira como una piedra pesada que colocas en el suelo y de la que te alejas. Puedes visualizar la tristeza como nubes grises que dejas que se disipen. Puedes ver el estrés como agua turbia que lavas en un arroyo cristalino. La belleza de la visualización reside en que está completamente bajo tu control. En tu mundo mental,
Puedes crear cualquier resultado, encarnar cualquier cualidad y acceder a cualquier recurso que necesites. Esto no es escapismo. Es entrenamiento mental que te prepara para llevar esas mismas cualidades y resultados a tus experiencias en la vida real. Recuerda, tu mente crea constantemente imágenes y escenarios. En fin, la cuestión es si vas a dejar que se desboque con fantasías aterradoras y escenarios catastróficos o si vas a dirigirla conscientemente hacia los resultados y experiencias que realmente deseas crear. Capítulo 12. La disciplina de los hábitos diarios. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus hábitos diarios. Puede sonar simplista, pero es una verdad fundamental. Cada pensamiento recurrente, cada acción constante y cada decisión habitual moldean tu cerebro, tu cuerpo y tu experiencia vital. La mayoría subestima el poder de las pequeñas acciones constantes porque los resultados no son inmediatos. Buscan transformaciones drásticas de la noche a la mañana. Pero el verdadero cambio se produce mediante el efecto acumulativo de pequeñas mejoras repetidas con constancia a lo largo del tiempo. Piénsalo así. Si mejoraras solo un 1% cada día durante un año, serías 37 veces mejor al final de ese año. Pero si empeoraras solo un 1% cada día durante un año, tu progreso sería prácticamente nulo. Esta es la matemática de la formación de hábitos. Los pequeños cambios parecen insignificantes en el momento, pero se acumulan con el tiempo para generar resultados extraordinarios. El problema es que nuestro cerebro está programado para la gratificación inmediata, no para el pensamiento a largo plazo. Cuando eliges meditar durante 10 minutos en lugar de navegar por las redes sociales, la recompensa inmediata parece mínima. Cuando eliges una comida saludable en lugar de comida chatarra, no sientes una diferencia drástica al instante. Cuando eliges practicar la gratitud en lugar de quejarte, el mundo no se transforma de inmediato. Pero esto es lo que sucede cuando tomas estas pequeñas decisiones positivas de forma constante, tu cerebro se reconfigura para apoyar estos nuevos patrones. Tu sistema nervioso se adapta a mayores niveles de calma y positividad. Tu cuerpo se vuelve más fuerte y resistente. Tus relaciones mejoran porque te muestras como una mejor versión de ti mismo. La clave para formar hábitos sostenibles es empezar con algo mucho más pequeño de lo que crees. La mayoría de las personas fracasan al intentar crear nuevos hábitos porque intentan cambiar demasiado y demasiado rápido. Deciden meditar durante 1 hora, hacer ejercicio durante 90 minutos, escribir en un diario durante 30 minutos y cambiar radicalmente su dieta, todo al mismo tiempo. Este enfoque casi siempre conduce a la sobrecarga y al abandono final de los nuevos hábitos. En cambio, comienza con lo que yo llamo microhábitos. Acciones tan pequeñas que es casi imposible fracasar, pero que te encaminan hacia tus objetivos más importantes. Por ejemplo, si quieres desarrollar una práctica de meditación, no empieces con sesiones de 30 minutos. Empieza con 1 minuto. Si 1 minuto te parece demasiado, empieza con 3 respiraciones profundas. Si quieres hacer ejercicio con regularidad, no te comprometas a sesiones de 1 hora en el gimnasio. Empieza con 10 flexiones o una caminata de 5 minutos. El objetivo de los microhábitos no es crear resultados espectaculares de inmediato, sino establecer las conexiones neuronales y los cambios de identidad que sustentarán cambios mayores con el tiempo. Cuando meditas 1 minuto de forma constante durante un mes, te conviertes en una persona que medita. Cuando haces 10 flexiones todos los días durante un mes, te conviertes en una persona que hace ejercicio. Estos cambios de identidad son mucho más poderosos que la fuerza de voluntad para mantener un cambio a largo plazo. Permíteme compartir cómo este principio transformó mi propia rutina matutina. Durante años, mis mañanas fueron caóticas y marcaban un tono estresante para todo el día. Me despertaba con prisas, revisaba el móvil inmediatamente, me tomaba un café a toda prisa mientras repasaba mentalmente mi lista de tareas pendientes y empezaba el día sintiéndome reactiva y agobiada. Sabía que quería crear una rutina matutina más tranquila. Pero cada vez que intentaba implementar rituales elaborados que incluyeran meditación, escribir en mi diario, hacer ejercicio y preparar un desayuno saludable, solo aguantaba unos días antes de abandonarlos por ser demasiado complicados y consumir demasiado tiempo. Finalmente, decidí empezar con un pequeño cambio, beber un vaso de agua antes de hacer cualquier otra cosa por la mañana. Eso era todo. Sin meditación,
sin escribir en mi diario, sin ejercicio, solo beber agua. Este hábito era tan pequeño que me llevaba menos de un minuto y era prácticamente imposible saltármelo. Después de un mes bebiendo agua al levantarme, añadí otro microhábito: respirar hondo 5 veces antes de mirar el móvil. De nuevo, esto me llevaba menos de un minuto y no requería ningún equipo ni preparación especial. Gradualmente, a lo largo de 6 meses, fui creando una rutina matutina que incluía hidratación, ejercicios de respiración, una breve meditación, escribir en mi diario de gratitud y un poco de movimiento. Pero jamás habría podido mantener esta rutina si hubiera intentado implementarla de golpe. Cada pequeño hábito me impulsaba hacia el siguiente. El poder de los microhábitos reside en que eliminan la fricción y la resistencia que suelen sabotear nuestras buenas intenciones. Cuando una acción es tan pequeña que requiere una mínima fuerza de voluntad, puedes mantenerla incluso en días en que te sientas cansado, ocupado o desmotivado. Y en días en que te sientas con energía e inspiración, puedes, naturalmente, ir más allá del mínimo requerido. Pero la formación de hábitos no se trata solo de añadir comportamientos positivos. También se trata de reemplazar patrones negativos que te roban la calma y el optimismo. Muchas personas tienen hábitos inconscientes que generan estrés y negatividad a lo largo del día. Algunos hábitos negativos comunes incluyen revisar el teléfono inmediatamente al despertar, lo que inunda tu mente con información y las prioridades de los demás antes incluso de haberte centrado para el día, quejarse como forma automática de procesar las experiencias, lo que entrena a tu cerebro para enfocarse en los problemas en lugar de las soluciones. Y realizar las actividades diarias con prisas, sin presencia ni conciencia, lo que crea un estrés subyacente constante incluso cuando no hay una urgencia real. La clave para cambiar los hábitos negativos no reside en eliminarlos solo con fuerza de voluntad, sino en sustituirlos por alternativas positivas. En lugar de intentar dejar de mirar el móvil por la mañana, crea una rutina positiva que comience antes de usarlo. En lugar de intentar dejar de quejarte, acostúmbrate a encontrar un aspecto positivo en las situaciones difíciles. En lugar de intentar dejar de ir con prisas, incorpora pequeñas pausas a lo largo del día para respirar y bajar el ritmo conscientemente. Uno de los hábitos diarios más transformadores que puedes desarrollar es lo que yo llamo transiciones conscientes. La mayoría de la gente realiza su día de forma inconsciente, pasando de una actividad a otra sin pausa ni conciencia. Esto crea la sensación de dejarse llevar por la vida en lugar de participar conscientemente en ella. Las transiciones conscientes implican hacer una breve pausa entre actividades para centrarte y fijar una intención para lo que viene después. Cuando termines una tarea y vayas a empezar otra, respira profundamente 3 veces y pregúntate, ¿cómo quiero afrontar esta próxima actividad? Esta sencilla práctica, realizada con constancia a lo largo del día, mantiene tu conexión con la calma y la presencia, en lugar de permitir que te arrastre la inercia del hacer constantemente. Otro poderoso hábito diario es lo que yo llamo escaneo de la gratitud. Al menos 3 veces al día, detente 30 segundos y observa conscientemente algo que puedas apreciar en ese momento. Puede ser la sensación del sol en tu piel, el sabor de tu café matutino, un gesto amable de un compañero, simplemente, el hecho de que tu cuerpo esté sano y funcionando correctamente. Esta práctica entrena a tu cerebro para notar los aspectos positivos de tu experiencia que normalmente pasarías por alto. Con el tiempo, cambia tu estado mental habitual, pasando de centrarte en los problemas a reconocer la abundancia. Lo maravilloso de desarrollar hábitos diarios positivos es que crean lo que los psicólogos llaman espirales de afecto positivo. Cuando comienzas el día con prácticas que cultivan la calma y el optimismo, es más probable que tomes decisiones positivas a lo largo del día. Estas decisiones positivas refuerzan tu sensación de bienestar, lo que facilita mantener tus hábitos positivos. En poco tiempo, vivir con calma y optimismo se convierte en tu forma natural de ser, en lugar de algo que tengas que esforzarte por crear. Te conviertes en alguien que aborda la vida de forma natural desde una perspectiva centrada, agradecida y optimista porque, literalmente, has entrenado a tu sistema nervioso y a tu cerebro para funcionar desde este estado. Recuerda, no tienes que ser perfecto al practicar tus hábitos. El objetivo es la constancia, no la perfección. Si te saltas un día o 2, simplemente retoma la práctica sin juzgarte ni criticarte.
El efecto acumulativo de los hábitos positivos es tan poderoso que las pequeñas imperfecciones en la ejecución no anulan los beneficios generales. Capítulo 13. El arte de dejar ir. Una de las mayores fuentes de angustia interna es nuestra tendencia a aferrarnos a cosas que están destinadas a fluir por nuestra vida, en lugar de aferrarnos a ellas. Nos aferramos con fuerza a heridas del pasado, preocupaciones futuras, opiniones ajenas, resultados que no podemos controlar y versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. Este aferramiento mental y emocional crea sufrimiento y nos impide experimentar la paz natural que surge cuando aprendemos a soltar. Soltar no significa rendirse ni volverse pasivo. Significa liberarse del apego a resultados específicos sin dejar de participar plenamente en el proceso de vivir. Es la diferencia entre remar río abajo contra la corriente y remar río abajo a favor de ella. La mayoría de la gente se resiste a la idea de soltar porque la confunde con indiferencia o con renunciar a su poder, pero es todo lo contrario. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, liberas una enorme cantidad de energía para concentrarte en lo que sí puedes influir. Cuando te liberas del apego a resultados específicos, te vuelves más eficaz para crear resultados positivos porque no te paraliza el miedo al fracaso. Permíteme compartir una historia que ilustra el poder de soltar. Hace varios años, trabajaba en un proyecto sumamente importante para mí. Había invertido meses de tiempo, importantes recursos económicos y mucha energía emocional para que fuera un éxito. A medida que se acercaba la fecha límite, se hizo evidente que, a pesar de mis mejores esfuerzos, el proyecto no iba a funcionar como lo había imaginado. Mi primera reacción fue luchar con más ahínco. Trabajé más horas, gasté más dinero y me estresé y ansié cada vez más al intentar forzar el resultado que deseaba. Cuanto más luchaba, peor parecían ponerse las cosas. Estaba tan apegado a mi visión original que no podía ver posibilidades alternativas que podrían ser incluso mejores. Finalmente, en un momento de agotamiento y lucidez, tomé una decisión que me pareció aterradora, pero también liberadora. Solté mi apego al resultado específico por el que había estado luchando y me abrí a lo que tuviera que suceder. Esto no significó que dejara de trabajar en el proyecto, sino que dejé de intentar controlar cada detalle de su resultado. A los pocos días de este cambio de mentalidad, empezaron a surgir nuevas oportunidades que antes no había visto porque estaba demasiado centrada en imponer mi plan original. El proyecto evolucionó en una dirección que jamás habría imaginado y el resultado final fue incluso mejor de lo que había previsto. Esa experiencia me enseñó que soltar no significa renunciar a tus sueños. Significa no aferrarse a ellos con la suficiente intensidad como para reconocer cuando la vida te ofrece algo aún mejor de lo que habías planeado. Una de las cosas más difíciles de dejar ir es el pasado. Mucha gente carga con viejas heridas, arrepentimientos y resentimientos como si fueran pesadas bolsas. Se niegan a soltarlas. Repasan conversaciones que desearían que hubieran sido diferentes, se obsesionan con las oportunidades perdidas y se castigan por errores cometidos hace años o incluso décadas. Pero esta es la verdad sobre el pasado, solo existe en tu memoria. Cada momento que dedicas a revivir el pasado es un momento en el que no estás presente para las oportunidades y experiencias disponibles ahora mismo. Cada gota de energía que inviertes en desear que el pasado fuera diferente es energía que podrías usar para crear un presente y un futuro mejores. Dejar ir el pasado no significa olvidar lecciones importantes ni fingir que las cosas difíciles no sucedieron. Significa extraer la sabiduría y el crecimiento que ofrece la experiencia y luego liberar la carga emocional que te mantiene atrapado en viejas historias. Una práctica poderosa para liberar el pasado es lo que yo llamo la ceremonia de gratitud. Piensa en una experiencia pasada que has cargado como un peso. Una relación que terminó mal, un error que aún te atormenta o una oportunidad que sientes que perdiste. Escribe una carta a esta experiencia reconociendo el dolor que causó, pero también reconociendo cualquier regalo que te aportó. Quizás una relación difícil te enseñó valiosas lecciones sobre límites. Quizás un fracaso profesional te redirigió hacia algo más acorde con tus talentos. Capítulo 14. La ciencia de las relaciones positivas. Los seres humanos estamos hechos para conectar. Tus relaciones tienen un impacto mayor en tu salud mental, bienestar emocional y satisfacción vital que casi cualquier otro factor. Sin embargo,
La mayoría de las personas se desenvuelven en sus relaciones de forma inconsciente, reaccionando a los demás en lugar de crear conscientemente conexiones que nutran y apoyen a todos los involucrados. La calidad de tus relaciones afecta directamente tu capacidad para mantener la calma y una actitud positiva. Cuando tus relaciones están llenas de conflicto, drama y negatividad, es casi imposible mantener la paz interior. Pero cuando tus relaciones se caracterizan por el respeto mutuo, el cariño genuino y la energía positiva, se convierten en una fuente de fortaleza que te ayuda a afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. La base de las relaciones positivas es asumir la plena responsabilidad de tu propia contribución en cada interacción, liberando de la responsabilidad por cómo los demás eligen responder. Esto puede sonar simple, pero en realidad es un cambio profundo que transforma la manera en que experimentas cada relación en tu vida. La mayoría de las personas entran en las relaciones con una especie de sistema de evaluación inconsciente, monitoreando constantemente si reciben tanto como dan, si los demás las tratan con justicia y si sus necesidades se satisfacen plenamente. Esta mentalidad de evaluación genera resentimiento, decepción y conflicto porque concibe las relaciones como transacciones en lugar de conexiones. Cuando asumes la plena responsabilidad de tu contribución, independientemente de cómo respondan los demás, te conviertes en una fuente de energía positiva en lugar de alguien que necesita la energía positiva de otros para sentirse bien. Este cambio es increíblemente liberador porque significa que tu bienestar emocional no depende de las decisiones, estados de ánimo o comportamientos de los demás. Permíteme compartir cómo este principio transformó una de mis relaciones más difíciles. Tenía un familiar crónicamente negativo, crítico y difícil de tratar. Durante años, intenté cambiar su comportamiento mediante argumentos, lógica, apelaciones emocionales y, finalmente, evitándolo. Nada funcionó, y nuestras interacciones eran constantemente estresantes y agotadoras. Finalmente, decidí experimentar asumiendo la plena responsabilidad de mi propia contribución a nuestra relación, sin esperar que cambiara. En lugar de defenderme de sus críticas, escuchaba con genuina curiosidad. En lugar de responder a su negatividad con la mía, intentaba encontrar algo positivo en lo que centrarme. En lugar de evitarlos, comencé a interactuar con amabilidad, manteniendo límites claros sobre lo que aceptaría y lo que no. La transformación fue notable. Si bien su personalidad fundamental no cambió drásticamente, nuestras interacciones se volvieron mucho más pacíficas e incluso, en ocasiones, agradables. Lo más importante es que dejé de sentirme agotada y estresada después de pasar tiempo con ellos, porque ya no libraba una batalla perdida de antemano. Esta experiencia me enseñó que no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí tienes control absoluto sobre cómo respondes a ese trato. Y, a menudo, cuando cambias tu respuesta, influyes naturalmente en los demás para que también respondan de manera diferente. Una de las habilidades relacionales más valiosas que puedes desarrollar es la escucha empática, la capacidad de comprender verdaderamente la perspectiva de otra persona sin intentar inmediatamente solucionar, discutir o juzgar lo que comparte. La mayoría de las personas escuchan principalmente para formular su respuesta, en lugar de para comprender la experiencia del otro. La escucha empática implica dejar de lado tus propios intereses y prestar toda tu atención a comprender cómo la otra persona percibe y siente su situación. Significa escuchar las emociones que hay detrás de las palabras, no solo el contenido literal de lo que alguien dice. Cuando alguien te cuenta un problema, tu primer instinto suele ser ofrecer soluciones, compartir una experiencia similar de tu propia vida o explicar por qué no debería sentirse así. Pero a menudo, lo que la gente más necesita es simplemente sentirse escuchada y comprendida. Una frase sencilla pero poderosa que demuestra escucha empática es: "Eso suena muy difícil. Cuéntame más sobre cómo te sientes al respecto". Esta respuesta muestra que te centras en comprender su experiencia en lugar de apresurarte a solucionarla o cambiarla. Aprendí el poder de la escucha empática gracias a mi relación con mi hija adolescente durante un periodo especialmente difícil. Tenía problemas sociales en el colegio y llegaba a casa disgustada y frustrada. Mi instinto era darle consejos de inmediato sobre cómo manejar las situaciones que describía. Pero me di cuenta de que mis consejos, aunque bien intencionados, a menudo parecían disgustarla más que ayudarla. Se ponía a la defensiva o se retraía por completo.
Y nuestras conversaciones terminaban en conflicto en lugar de en conexión. Un día, en lugar de darle consejos, simplemente le dije, eso suena muy difícil. Entiendo por qué te sientes frustrada. Para mi sorpresa, siguió hablando y finalmente procesó sus sentimientos y llegó a sus propias conclusiones sobre cómo manejar la situación. Capítulo 15. Crear una vida con propósito y significado. La clave para mantener la calma y el optimismo en la vida reside en conectar con algo más grande que las preocupaciones inmediatas y los desafíos cotidianos. Cuando la vida tiene sentido y propósito, se desarrolla una resiliencia y una fortaleza interior capaces de superar cualquier adversidad. Sin este sentido profundo de trascendencia, incluso los pequeños problemas pueden resultar abrumadores, pues carecen de un contexto de significado más amplio. El propósito no es algo que se encuentra ahí, esperando a ser descubierto. Se crea mediante la elección consciente y la acción constante. Surge de la intersección de los valores, los talentos y las necesidades observadas en el mundo. Se trata de utilizar los dones únicos para aportar algo valioso a la vida de los demás. Muchas personas pasan la vida esperando que su propósito se les revele en un momento de claridad dramática. Esperan una experiencia reveladora donde su vocación se vuelva nítida y su camino a seguir, evidente. Pero para la mayoría, el propósito se desarrolla gradualmente al prestar atención a lo que nos energiza, a los problemas que nos importa resolver y a las actividades que nos hacen sentir más vivos y comprometidos. El propósito no tiene por qué ser grandioso ni trascendental. No requiere que renuncies a tu trabajo, fundes una organización sin fines de lucro ni dediques tu vida a erradicar el hambre en el mundo. Tu propósito podría ser criar hijos que se sientan amados y seguros de sí mismos. Podría ser crear arte que embellezca el mundo. Podría ser brindar un excelente servicio al cliente que alegre el día a las personas. Podría ser el tipo de amigo con el que los demás pueden contar en los momentos difíciles. La clave es que tu propósito te conecte con algo que trascienda tu comodidad y placer inmediatos. Te da una razón para levantarte por la mañana que va más allá de simplemente sobrevivir un día más. Te proporciona un marco para tomar decisiones y una fuente de motivación en tiempos difíciles. Permíteme compartir cómo descubrí mi propio propósito. Durante años, me sentí exitoso por fuera, pero vacío por dentro. Tenía una buena carrera, seguridad financiera y un estilo de vida cómodo. Pero algo me faltaba. Sentía que vivía la vida mecánicamente, sin un sentido profundo de por qué importaba. El punto de inflexión llegó cuando comencé a ser mentor voluntario de jóvenes que salían del sistema de acogida. Estos jóvenes se enfrentaban a desafíos increíbles con muy poco apoyo. Me conmovió profundamente su resiliencia y determinación por forjarse una vida mejor. Al compartir tiempo con estos jóvenes, comprendí que lo que más me gustaba de mi trabajo y de mi vida era ayudarlos a descubrir posibilidades que no habían reconocido y a desarrollar habilidades que desconocían. Empecé a entender que mi propósito era empoderar a las personas para que se convirtieran en la mejor versión de sí mismas. Esta comprensión no me obligó a cambiar por completo mi carrera, pero sí transformó mi enfoque en todo lo que hacía. Comencé a buscar maneras de incorporar la mentoría y el empoderamiento en mi trabajo. Empecé a prestar más atención a las oportunidades para animar y apoyar a quienes me rodeaban. Tomé decisiones sobre cómo invertir mi tiempo y energía en función de si se alineaban con mi propósito más profundo. Este sentido de propósito transformó mi experiencia cotidiana. Los desafíos que antes me parecían abrumadores empezaron a ser oportunidades para desarrollar fortaleza y sabiduría que podía compartir con los demás. Los contratiempos se convirtieron en experiencias de aprendizaje que me ayudarían a comprender mejor y apoyar a quienes enfrentan dificultades similares. El propósito proporciona lo que los psicólogos denominan crecimiento postraumático. La capacidad de fortalecerse y adquirir sabiduría a través de las experiencias difíciles, en lugar de simplemente sobrevivir a ellas. Saber que tus luchas contribuyen a algo significativo no elimina el dolor, pero le otorga significado y valor. Crear una vida con propósito también requiere cultivar lo que yo llamo conciencia de contribución, la percepción de que tus acciones, palabras y energía impactan constantemente el mundo que te rodea, y la decisión consciente de que ese impacto sea lo más positivo posible. La mayoría de las personas subestiman su influencia en los demás. Quizás pienses que tu estado de ánimo,
actitud y comportamiento solo te afectan a ti, pero la verdad es que influyes constantemente en todas las personas con las que interactúas, a menudo de maneras que desconoces. La sonrisa que le dedicas a un desconocido podría ser justo lo que necesitaba para superar un día difícil. La paciencia que muestras a un representante de atención al cliente frustrado podría devolverle la fe en la humanidad. El ánimo que ofreces a un compañero que está pasando por un mal momento podría darle la confianza para perseverar y, finalmente, triunfar. Cuando tomas conciencia de tu constante influencia en los demás, transforma tu manera de desenvolverte en el mundo. Empiezas a ver cada interacción como una oportunidad para aportar algo positivo a la vida de alguien. Te das cuenta de que tu estado emocional no solo te concierne a ti, sino a todas las personas con las que interactúas. Esta conciencia crea lo que yo llamo presencia con propósito, la práctica de dar lo mejor de ti en cada situación, no solo en las que consideras importantes o significativas. Significa tratar al cajero del supermercado con la misma amabilidad que le mostrarías a tu mejor amigo /A. Significa tener paciencia y comprensión en las conversaciones difíciles. Significa elegir ser una luz en un mundo que a menudo se siente oscuro. La presencia con propósito no exige que seas perfecto /A ni siempre positivo /A. Simplemente requiere que seas consciente de la energía que aportas a cada momento y que tomes decisiones intencionales sobre cómo quieres impactar a quienes te rodean. Otro elemento esencial para crear significado es desarrollar lo que yo llamo pensamiento de legado, considerar cómo quieres ser recordado /A y qué tipo de impacto quieres que tenga tu vida. Esto no se trata de ego ni de fama. Se trata de comprender que tu vida importa y que las decisiones que tomas hoy crean la historia que se contará sobre ti cuando ya no estés. Pensar en el legado te ayuda a tomar decisiones desde la sabiduría a largo plazo, en lugar de desde el impulso inmediato. Cuando te enfrentas a una decisión difícil, preguntarte, ¿qué haría la persona que quiero ser en esta situación?, suele brindar una claridad que otros enfoques de toma de decisiones no ofrecen. Tu legado no se limita a tus logros profesionales ni a los éxitos que acumulas. También se trata de la clase de persona que fuiste en tus relaciones, cómo trataste a quienes no podían hacer nada por ti y los valores que guiaste cuando nadie te veía. Recuerdo a una mujer que conocí llamada Eleanor, que trabajó en el comedor de una escuela durante 30 años. Desde muchos puntos de vista externos, su trabajo no se consideraba importante ni prestigioso. Pero Eleanor trataba a cada niño que pasaba por su mesa como si fuera la persona más importante del mundo. Se aprendía sus nombres, les preguntaba cómo les había ido el día y siempre tenía una palabra amable o una sonrisa alentadora. Cuando Eleanor se jubiló, cientos de exalumnos asistieron a su fiesta de jubilación. Muchos compartieron historias sobre cómo su bondad había influido en sus vidas durante épocas difíciles. Algunos comentaron que su ánimo diario les había ayudado a superar problemas familiares. Otros dijeron que su fe en ellos les había dado confianza durante periodos académicos complicados. El legado de Eleanor no se basaba en logros profesionales ni en éxito financiero, sino en los miles de pequeños momentos en los que eligió brindar amor y aliento a la vida de los niños que lo necesitaban. Su vida tuvo un profundo significado porque comprendía que cada interacción era una oportunidad para alegrarle el día a alguien. Crear significado también implica desarrollar lo que los psicólogos llaman metas trascendentes, aspiraciones que te conectan con algo más grande que tu éxito y felicidad personal. Estas pueden ser metas ambientales, como proteger los recursos naturales para las futuras generaciones, metas sociales, como reducir la desigualdad en tu comunidad, o metas espirituales, como crecer en sabiduría y compasión. Las metas trascendentes brindan perspectiva en tiempos difíciles porque te recuerdan que tus luchas temporales forman parte de un camino más amplio de crecimiento y contribución. También crean lo que los investigadores llaman bienestar eudemónico. Una profunda sensación de plenitud que proviene de vivir de acuerdo con tus valores más elevados, en lugar de solo buscar placer y comodidad. Una práctica poderosa para conectar con metas trascendentales es lo que yo llamo meditación del efecto dominó. Dedica unos minutos cada día a imaginar el impacto positivo que tus acciones y decisiones tienen en el mundo que te rodea. Piensa en cómo tu amabilidad hacia una persona podría inspirarla a ser más amable con los demás. Considera cómo tu compromiso con el crecimiento personal podría animar a otros a trabajar en sí mismos.
Reflexiona sobre cómo tus esfuerzos por mantener la calma y una actitud positiva podrían crear un ambiente más pacífico para todos en tu vida. Esta práctica te ayuda a ver que tu bienestar individual está conectado con el bienestar de quienes te rodean. Cuando te esfuerzas por mantener la calma y una actitud positiva, no solo te ayudas a ti mismo, sino que contribuyes a un mundo más pacífico y positivo para todos. Crear significado también requiere aceptar que la vida incluye sufrimiento, pérdidas y desafíos que no se pueden evitar ni solucionar. Muchas personas pierden su sentido de propósito cuando se encuentran con experiencias que no encajan en su visión de cómo debería ser la vida. Pero el significado a menudo surge no a pesar de nuestras dificultades, sino a través de ellas. Los desafíos que enfrentas son oportunidades para desarrollar cualidades como la resiliencia, la compasión, la sabiduría y la fortaleza, que de otra manera jamás habrías descubierto. Las pérdidas que experimentas pueden profundizar tu aprecio por lo que aún conservas. Las luchas que afrontas pueden brindarte empatía por quienes enfrentan dificultades similares y la sabiduría para ofrecerles. Esto no significa que debas buscar el sufrimiento ni agradecer el trauma. Significa que, cuando las experiencias difíciles son inevitables, puedes elegir extraer significado y crecimiento de ellas en lugar de permitir que te amarguen o te desesperen. Finalmente, crear una vida con significado requiere lo que yo llamo propósito en el presente. Comprender que el significado no se trata solo de tus metas a largo plazo y tu legado final, sino de cómo eliges estar presente en cada momento cotidiano de tu vida. Cada conversación es una oportunidad para practicar la escucha activa. Cada situación desafiante es una oportunidad para responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Cada interacción con otra persona es una oportunidad para aportar algo positivo a su experiencia. Cada momento de dificultad es una oportunidad para practicar las cualidades que deseas desarrollar. Cuando abordas la vida de esta manera, no tienes que esperar hasta alcanzar alguna meta futura para sentir que tu vida tiene sentido. Tu vida tiene sentido ahora mismo, en este preciso instante, gracias a tu decisión de vivir conscientemente y contribuir positivamente al mundo que te rodea. Lo maravilloso de vivir con propósito y significado es que crea un círculo virtuoso. Cuanto más significado creas en tu vida, más resiliente te vuelves ante los desafíos. Cuanto más resiliente te vuelves, más puedes contribuir a los demás. Cuanto más contribuyes a los demás, más significado experimentas en tu propia vida. Así es como construyes una vida que no solo es tranquila y positiva, sino profundamente plena y significativa. Así es como creas un legado que se extiende mucho más allá de tu propia felicidad individual, impactando la vida de innumerables personas de maneras visibles e invisibles. Al llegar al final de este camino juntos, recuerda que todo lo que hemos compartido no es solo información para consumir. Es un conjunto de prácticas para implementar. Las técnicas para mantener la calma y el optimismo funcionan, pero solo si las pones en práctica. Las reflexiones sobre resiliencia, relaciones y significado son valiosas, pero solo si las aplicas a tu vida diaria. Empieza poco a poco. Elige una o dos prácticas con las que te hayas sentido más identificado y comprométete a implementarlas de forma constante durante los próximos 30 días. Ya sea la reflexión diaria, el reajuste emocional, el establecimiento de límites o cualquiera de las otras herramientas que hemos explorado, regálate la oportunidad de practicar con constancia. Tu calma y positividad no dependen de que tus circunstancias sean perfectas. Son habilidades que puedes desarrollar, cualidades que puedes cultivar y decisiones que puedes tomar independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti ahora mismo para crear la paz interior y la perspectiva positiva que deseas. El mundo necesita personas que hayan aprendido a mantener la calma en medio del caos y el optimismo ante los desafíos. Al hacer este trabajo por ti mismo, no solo mejoras tu propia vida, sino que te conviertes en una fuente de estabilidad y esperanza para todos aquellos con quienes interactúas. Tu camino hacia una calma y una positividad duraderas comienza ahora. Da el primer paso, luego el siguiente, y luego el siguiente. Antes de que te des cuenta, mirarás atrás y te darás cuenta de que te has convertido en la persona pacífica y positiva que siempre supiste que podías ser. Si este audiolibro te ha inspirado, compártelo con alguien a quien aprecies. Ayúdale también a mejorar sus habilidades comunicativas.
Y no olvides suscribirte para acceder a más audiolibros poderosos y transformadores como este, para mantener tu energía alta, tu mente ágil y tu futuro prometedor. Este fue el audiolibro 3 de nuestra serie sobre inteligencia emocional. Si te perdiste los audiolibros anteriores o quieres una copia de nuestro libro sobre inteligencia emocional, consulta los enlaces en la descripción de este audiolibro. No te pierdas el próximo, donde profundizaremos aún más en la mentalidad, las estrategias y los sistemas que te ayudarán a mantenerte fuerte y tranquilo.